17 a 19, Las Ganas. Conducción, Alejandro Ferreiro. Producción, Julia Peraza. Las Ganas. Buenas tardes. ¿Qué se puede hacer un día como hoy, en un programa como este, en una tarde como esta, frente a una expectativa como toda la nuestra? Nos vamos a Estados Unidos, porque hoy la persona más importante que hay que escuchar en Uruguay está acá con nosotros. Cinco minutos pasan de las 17 horas y está con nosotros quien va a ingresar en este momento como por una pasarela. Los que están viéndonos por YouTube lo ven entrar, querido. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien, Ale? Esa voz la conocen. Martín Cho Rodríguez, responsable. ¿Vos sabés lo que está pasando? ¿Por qué te invité, no? No sé lo que está pasando. Bueno, lo que está pasando es esto. Mirá, te lo vamos a mostrar con un sonidito que sale de la consola. Licencia para conducir. Periodo de prueba. Se cumplen en breve 3 meses y estamos en periodo de prueba. Yo no. Y vos tampoco, parece. Todos los conductores en periodo de prueba. A los 3 meses, a ver si la semana que viene, si estamos todos, salió todo bien. Vos no estás en periodo de prueba porque sos un legendario en la radio de La Diaria. Y yo tampoco porque a mí se me ocurrió hacer esta prueba. O sea que tengo una especie de inmunidad, tenés una inmunidad ante la prueba. Total. Inmunidad total. Espero no perderla esta noche. No la vas a perder de ninguna manera. Ojalá. Quiero que sepan todos que en esta ronda de entrevistar a los colegas, no es que estamos haciendo periodismo de periodistas, sino me parece bien conocer a las personas con las que trabajamos. Y la verdad que estoy conociendo a toda la gente, a los técnicos, a la gente con la que trabajo, pero a los colegas conductores no, porque estamos en distintos horarios. Y también solamente conocía de antemano a Guillermo Bexeiras. Ajá. Pero después a nadie más. Y me parece que está buenísimo a 3 meses de estar juntos construyendo esta casa con los oyentes y también con aquellos oyentes que nos ven, que no sabría cómo llamarles. Que vayan conociendo un poco más y sobre todo porque a mí me da curiosidad conocer un poco más de la parte personal de quienes han dedicado su vida a estos menesteres y que ahora están construyendo codo a codo con todos nosotros esta radio en el mejor estudio del Uruguay. En eso estamos de acuerdo. En eso estamos de acuerdo. Aparte es un estudio, yo eso lo comprobé en las últimas semanas porque como empezamos a relatar el Mundial por La Diaria Radio, tuve que venir, y lo seguiré haciendo hasta el final del Mundial, varios sábados y domingos por la tarde. Wow. ¿No? Entonces por la tarde uno descubre esto que para ustedes, quienes están en este turno, es parte de lo habitual, que es el sol entrando desde mi derecha, o sea, desde el oeste, un poquito antes de que se oculte por detrás del cerro a este estudio y dándole unos tonos de calidez y un calorcito espectacular. En ese sentido es muy distinto como luce el estudio que en la mañana. Claro, también te digo que hoy estás siendo afortunado todos, porque en abril sucedía exactamente lo que vos decís, ¿no? De hecho, había grandes problemas para los técnicos para iluminar, porque pasábamos en estas 2 horas de programa por distintas tonalidades, emociones lumínicas, claro, digamos. Que sí. Pero cuando empezó mayo ya empezó a convertirse en una cosa mucho más monótona, a tal punto que ha habido en este mes
que está terminando, varios días que te diría que en 15 minutos ya estaba medio de noche. Mirá vos. Y ya no veíamos para afuera, lo cual fue muy sorprendente para los que estuvimos viviendo este mes y medio, 2 meses anteriores, donde teníamos la posibilidad de ver los movimientos, sobre todo los pájaros que al atardecer pasan y que me distraen mucho y me encanta ver. Pero hoy parecería que va a estirar un poco más la luz. ¿Cómo estás, Martín? Todo bien, todo bien. Es un día muy disfrutable, más allá de lo que pase por la noche. A mí me gustan mucho los días en los que puedo cambiar mi rutina, por más que me llevo muy bien con mis trabajos de lunes a viernes. Un día que altere eso cada tanto me viene bien, me sirve. ¿Tu rutina cuál sería? Mi rutina es, bueno, en este tiempo, levantarme a eso de las 6 de la mañana, más o menos. Leer. Leer, preparar las entrevistas, usar la base que la producción de la mañana de la diaria deja pronta para agregarle cosas mientras escucho radio por la mañana. Y en mi casa todo eso, y a eso de las 8:20, 8:30, venir para la radio, a la que llego entre 5 y 10 minutos antes de ir al aire, con todas las cosas ya preparadas, ¿no? Y bueno, luego volver a casa a mediodía y aprovechar para hacer alguna otra actividad cuando se puede o cuando tengo que hacerlo. Y por la tarde ir a trabajar a TV Ciudad, donde hago la conducción, la co-conducción del Informativo Central. Hoy con el fútbol no voy al canal, tengo un día distinto y por la noche relato. Es un día distinto y es viernes. Esto te lo pregunto porque los sábados y los domingos también tenés rutina. Los sábados y los domingos la cosa es distinta. Los sábados y los domingos yo, en general, olvídate del Mundial, relato algún partido de fútbol local, uno por fin de semana, que como el fútbol ya no es el que era en nuestras juventudes, que se jugaba religiosamente sábados y domingos 15 y 30, ahora se juega de mañana, a mediodía, de tarde, de tardecita, de noche, tanto el sábado como el domingo. Ese partido que hago del fútbol local, que lo hago para la televisión, lo relato, puede caer el sábado de mañana o puede caer el domingo de tardecita. Obviamente que no elegís cuando te toca. No. Me entero, ponerle el miércoles previo. Yo pensé que elegías siempre el Parque Roberto, como te vi ahí. No, me ha tocado. El buen rendimiento de Racing me llegó varias veces por Sayago y ojalá que se repita. Viste que dicen que más difícil que llegar es mantenerse. Claro, si lo sabremos. Por eso estamos en el periodo de prueba. Llegar fue facilísimo. Martín, nosotros no nos conocemos y la verdad que me da curiosidad varias cosas que las he mantenido como curiosidad, pero que hoy pienso, digamos, despejarlas. Lo primero es, ¿cómo es tu origen vinculado al periodismo, digamos? Mi origen vinculado al periodismo. ¿Cuándo surge en tu vida este interés? ¿Te formaste para este lado? ¿Te formaste acá o allá? ¿Siempre fuiste un niño que le interesó el periodismo y el fútbol a la vez? ¿Cómo es esto? Sí, todo surge en la niñez. En mi caso, con respecto a esto, otras cosas no, pero con respecto a esto, en la niñez, porque vengo de una familia a la que siempre le interesó la información, la política. Ajá. Siempre hubo televisiones prendidas a la hora del informativo, siempre hubo semanarios, cada tanto algún diario, también suplementos deportivos y programas deportivos. Tengo recuerdos muy claros de los sonidos radiales de las distintas radios, porque no eran las mismas frecuencias que se escuchaban en casas de abuelas, con ese al final, de señoras que me cuidaron. Entonces pasaba de, qué sé yo, de una casa donde sonaba Sarandí o la 30 de Germán Araujo a una casa donde sonaba Clarín. ¿Qué tal, amigos? Exacto, el saludo de Araujo es como un sello, ¿no? Con esa voz un poquito ronca pero punzante, que era como una daga, ¿no? Que seguramente en un casting de locutores no hubiera calificado como una voz necesariamente radial, pero que tenía una capacidad de entrar y de marcar que capaz que no tenía la voz del mejor locutor. Esas cosas también son radio, ¿no? Los tiempos, las pausas, en fin. Entonces, por un lado eso, y por otro después, en la medida en que fui creciendo, empieza a tomar mucha fuerza el fútbol, esa argamasa que tratamos de reproducir en Por Decir Algo y la Diaria Radio en estas transmisiones, que es una transmisión de fútbol, que es un gran programa radial donde hay sonidos potentes, donde hay emociones, donde se mezclan gritos de la gente con lo que el partido en tiempo real te obliga a contar. Entonces ahí hay todo un tiempo de la vida, más cercano a la adolescencia, donde quiero relatar y me empiezo a tener como el berretín del periodismo deportivo. Y en un momento, terminando el liceo, comenzando ya los estudios terciarios, yo hice el auto de comunicación, entre otras cosas, entendí que había una manera o que podía ser una apuesta válida hacer las dos cosas a la vez. El periodismo general, que rescate esa tradición de interés por la política, por la información general, por lo que pasa en el mundo, con el relato deportivo. Y bueno, eso es lo que me trae, simplificando hasta acá. ¿Sabés qué? Yo fui compañero en el liceo de Alejandro Figueredo. Y cuando jugábamos al fútbol, en el recreo o en los campeonatos, donde también estaba Guilla Meixeira jugando, él era biológico, yo era humanístico,
Figueiredo, al que le encantaba el fútbol, nunca jugaba, porque lo único que hacía era relatar. Claro. Y a mí me parecía muy delirante que hubiera alguien tan enganchado en eso. Y dice, se la lleva Figueiredo a Punta Sal, y, y hoy cuando venía para acá recordé eso, porque lo había olvidado, no lo veo a Alejandro hace años, y pensaba, ¿será que los relatores son personas que cuando son niños empiezan a jugar a relatar? Sí, claro, sí, claro que sí. Era raro eso entre los amigos, ¿no? Porque no creo que hubiera muchos. Bueno, mira, yo ahí tengo un matiz, es decir, yo de chico lo hacía, también jugaba, pero a veces me gustaba retirarme y ver el partido y contarlo, y sobre todo lo disfrutaba cuando en algún momento mis amigos me festejaban alguna ocurrencia o empezaban a ver que en eso yo hacía alguna cosa que les parecía que estaba buena, porque era mi forma de proyectar un futuro, ¿no? Decir, bueno, mirá, capaz que si sigo haciendo esto... en el futuro? Sí, ¿Decís? claro, a los 11, 12 años sí, yo quería ser redactor de fútbol, pero también... Es como aquello de los cracks que no llegaron. Tengo el recuerdo de amigos míos, amigos de aquel tiempo que no vi nunca más, que cuando jugábamos a la pelota en la calle también relataban mientras jugaban. Eso es algo que está muy metido en la cultura, yo no sé si uruguaya o del Río de la Plata. Mientras estaba jugando. Sí, claro. Eso lo hacíamos claro. todo, El tipo, yo qué sé, jugábamos mete gol entra, éramos dos de repente, Claro, y cuando le tiraba decía seré, y se tiraba y te contra el adjudicabas costado. un nombre de alguien que admiraba. Del que claro, generalmente de alguien de tu equipo, de alguien muy admirado, claro. Sí, Resenbrick para mí. Bueno, yo soy de otras épocas, yo soy, en términos de jugar a la pelota en la calle, un niño de los 90, entonces ahí estaban muy frescas las glorias de Peñarol Nacional, de los últimos planteles de Peñarol Nacional campeones de América, que se habían dado hace 2, 3 años, como si ahora hubiera esos recuerdos del 2020 o 2021. Sin embargo, los recuerdos de esos son los mismos que había en aquel tiempo, porque eso ya no se repitió. Para un relator deportivo o un periodista deportivo, ¿debe decir de qué cuadro es? Yo lo he dicho, y yo creo que es mejor decirlo. ¿Puedo saberlo? Yo soy hincha de Nacional. Sí, yo creo que es mejor decirlo. Yo creo que, ¿cómo te puedo decir? La sospecha hace más daño que la certeza, porque cuando un periodista no dice de qué equipo es, hay mucha gente que se dedica a interpretar lo que dice en función de lo que sospecha que es. Entonces, en cambio, cuando vos lo decís, desactivás ese mecanismo. Es curioso eso que decís, porque si lo pensamos en el periodismo político, por así decirlo, sí, o en el periodismo, no sé, gastronómico, no sé si es tan común que se le pida al periodista saber si vota a un partido a otro, si tiene una simpatía ideológica con esta corriente, con esta otra, si le gusta, si es amigo del restaurante que va a comentar o no. Pero en el periodismo deportivo esa sospecha está muy presente entre los escuchas. ¿Por qué será eso? Bueno, me parece que hay una cuestión, más allá de lo importante que es el fútbol en nuestra cultura, de finalmente el peso que tiene cada actividad en la vida cotidiana. Es decir, la política... Vos podrás tener partido o no, te podrá gustar más o menos el elenco político de turno, pero finalmente, en buena medida, define las condiciones materiales de la vida, las oportunidades a las que unas personas acceden y otras no. El fútbol es algo que puede incidir en nuestro estado de ánimo, y me consta que para mucha gente la camiseta que ha elegido, que le ha tocado, es casi una religión. Pero no va a incidir en esos otros aspectos estructurales. Entonces yo creo que eso abre un terreno para que lo podamos abordar, no sé si ir con otras libertades, pero cómo se aborda algo más liviano. Uh-huh. Digamos que si bien vos desde chico ya por lo visto, planificaste o visualizaste la posibilidad de ejercer el periodismo en el ámbito deportivo, haciendo hincapié en el fútbol, ¿no? Sí. Y en otras áreas, que es en donde también se te conoce y ahora lo vivimos todos los días acá y hace tiempo en la diaria, me gustaría que opinaras respecto a esto. Yo creo que el periodismo deportivo ha sufrido menos cambios que el otro periodismo. El periodismo en general, menos cambios en el sentido, muchas veces siento que los periodistas deportivos o el ecosistema del periodismo deportivo en nuestro país, más o menos, bueno, ahora con las redes se ha diversificado y está lleno de gente que tiene sus propios proyectos, ¿no? Pero como que se le exigía más al periodismo global, al periodismo político, por ejemplo, que al periodismo deportivo. Como que había más chances de marcar la diferencia, ¿no? Por ejemplo, por decir un ejemplo, 13-0, veo a Tate ahí, pienso en 13-0. Sí. 13-0 en un momento cuando irrumpió con una
propuestas que lo hacía distinto, digamos, ¿no? Y en el periodismo político, bueno, sí, había en la radio, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo escuchar a Emiliano Cotelo que escuchar a No Toquen Nada, ¿no? Pero el periodismo deportivo parecía, y había una idea como que estaba un poco más atrás en un tipo de encare que fuera más allá de preguntarle al jugador y cómo está el partido, ¿no? O sea, a mí, de hecho, mientras me formé, y no en periodismo deportivo, muchas veces pensé, che, habría que aplicar el tipo de preguntas o el encare de la entrevista que yo hacía a nivel político o a nivel cultural, al mundo deportivo. Porque la verdad que a mí me interesa saber un montón de cosas de los deportistas que me cuesta mucho enterarme. ¿Qué pasa ahí? Bueno, capaz que tiene alguna conexión con algo que te comenté cuando hace poquito hablamos de cómo en el deporte se le exige a un periodista que diga de qué cuadro es, y en la política no se pisa ese terreno que tiene que ver con lo que pesa cada actividad en la vida. Quizá por el componente lúdico que tiene todo deporte, aunque no es un sinónimo deporte de juego, hay alguna cosa en común. La crónica deportiva, a partir del momento en el que algunos deportes, en nuestra cultura el fútbol, se instaló como una cuestión central en la vida de las personas, siempre se dio el lujo, está bien, de compartir información, de averiguar, de publicarla, pero también de opinar. Claro, Los espacios de periodismo deportivo son esencialmente espacios de opinión y siguen siendo hasta hoy. Sí. En los que se mechan los espacios de debate de opinión con alguna entrevista con protagonista, pero entonces todos esos componentes que hacen a una técnica periodística, que está muy presente felizmente hace mucho en las carreras, porque el periodismo fue durante mucho tiempo un oficio antes de ser una profesión, ¿no? Las carreras son relativamente recientes, está menos incorporada en el deporte que en el resto de las áreas, por más que la enorme mayoría de las personas que trabajan en los lugares más reconocidos a esta altura han pasado por algún ámbito de formación de esos que antes no existían, pero igual hay, porque una cosa es lo que vos generás en el camino, otra cosa es la cultura que viene de antes, ¿no? Que no se va de un día para el otro. Hay un residuo de eso, hay una rémora de eso, que hace que todavía siga, sobre todo en algunas propuestas, siendo más importante opinar fuerte que decir, no, pero pará, si esto ya se lo preguntamos, no se lo preguntemos de nuevo, o si voy a hablar con una persona, está bueno que la mayoría de mis intervenciones, no tiene por qué ser todas, sean preguntas cerradas y no opiniones para que la otra persona me diga si coincide o no conmigo, que es algo bastante gracioso que pasa muy seguido en algunas conferencias de prensa, en particular en algunas de Bielsa, donde las respuestas de las preguntas interpeladas son... ¿y la pregunta cuál es? ¿No? Eso lo escuchamos con frecuencia y bueno, quizá la raíz de ese problema sea ese menor vínculo del trabajo en el periodismo deportivo con la técnica periodística. Es un debe, me parece. Bien, opino eso también con usted. Muy bien. No, que sabes que me pregunto si hay, creo que sí hay, ¿no? Pero vos lo debes tener más presente, más personas que de alguna manera ocupen este lugar que ocupás vos, de estar a la vez vinculado al periodismo deportivo, aunque vos estás más en el relato ahora, ¿no es cierto? Exacto. Y en el otro periodismo, o en el periodismo del día a día y el periodismo duro de la política, porque claro, como que es una faceta muy particular. O sea, yo te escucho a la mañana, te escuchaba antes, y sin duda estás informado, lo preparás. Me llama la atención que digas que llegás unos minutos antes. Yo necesito llegar muchos ratos antes al barrio, te diría, Claro, ¿no? claro. Al barrio, porque me da pavor que pase algo y que no llegue en hora, ¿no? Sí, o sea, bueno. llegar 5 minutos antes me parece una locura. Haces bien, pero yo no puedo. No. Digo, yo debería incluso tratar de acostumbrarme a llegar, porque realmente llego mucho rato antes al barrio y a veces, no sé si... Termino de trabajar en el barrio. Claro. Me pasa un poco eso. Aunque ya tenga todo pronto, necesito estar... Siempre me pasó, ¿viste? Pero volviendo al asunto, se te nota como muy informado, muy preparado. Me parece una cosa que está buenísima. Lo reconozco como algo que me gusta como escucha. Me pasa con los periodistas que lo siento así. Eso implica no solamente el trabajo día a día, sino un montón de años atrás en esto, ¿no? Bueno, sí, es una acumulación, pero todo es una acumulación. Sí, pero quiero decir, ¿en qué momento pensás que vos te tomaste en serio el asunto? Que vos digas, esta acumulación empezó en esa casa, en esas casas, en esos cuidados y con la radio. ¿Podrías decir que empezó ahí? Sí, yo creo que sí.
Yo creo que sí. O sea que hay algo pasional en todo lo que haces. Sin dudas. Sos un afortunado. O por lo menos vocacional. Es decir, yo desde muy chico sentí que era eso lo que yo quería, que era ese mundo. A ver, capaz que la palabra periodismo es muy acotada. El mundo de lo expresivo asociado a los medios de comunicación. Y en el hecho de que hasta el día de hoy yo recuerde voces de locutores que no sé ni cómo se llamaban y que ya de chico supiera o los asociara con esto o con la otra radio, da cuenta de que había una antena justamente muy orientada a ese lado, ¿no? Bien. Vos sabés que tenemos que ir a una pausa, lo tenés clarísimo. Es lo que tiene. Clarísimo. Quiero hacer una acotación a algo que dijiste que me parece interesante, porque después quiero hablar de la voz. Hablabas, ¿qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigo? Sí, Araujo. De Araujo, CX30. En aquel entonces, vos hablabas de que era una voz que posiblemente no hubiera superado un casting de voces para... ¿no? Y qué curioso es eso, ¿no? Porque en el mundo de la música, y en el mundo de la música uruguaya, vos fíjate la cantidad de voces que hay que no podrían haber superado un casting de voces. Increíbles voces. Jaime Ross. Sí, claro. Fernando Cabrera. No hablemos de Rada, que es un genio de la voz, pero... Estos tipos lograron hacer un sello y cantar de una manera el propio Mateo. Y si te vas al mundo anglosajón, Mark Knopfler, o sea, rarísima la voz de él. Entonces, vamos a ir a la pausa con algunas voces que nos representan. Me interesa. ¿Viste? Y pensaba, ¿qué música voy a llevar para Martín hoy? Y pensé, bueno, de Uruguay, porque hoy estamos... Sí, claro. ¿Está? ¿Qué pensás de esto? Se quedaría por siempre conmigo adentro, pero sabe que no hay modo de echarse atrás. Me dice cosas que me hacen creer en algo y me retiene si quiero empezar a andar. Le digo chao y se queda acongojada. Sé que nos vemos en el final. Le digo chao y se queda esperanzada, pues sabe que mi camino termina acá. Al mismo tiempo que me pone una cadena, lleva miedo que tranca mi libertad. Se quedaría por siempre conmigo adentro, pero sabe que no hay modo de echarse atrás. Me dice cosas que me hacen creer en algo. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. Tómate unos segundos y pensá en qué momento de tu vida estabas cuando ganamos aquellas 2 finales seguidas a Inglaterra e Italia en 2014. Ahora pensá en este momento, en los planes que tenés para ver el Mundial. Cambió un montón la vida, ¿no? Para todos esos mundiales que están por venir y para toda tu vida, tenés seguros de vida y ahorro del Banco de Seguros del Estado, aseguradora oficial de la Celeste. Buen día, acá Leo desde Colonia, los escucho siempre desde el laburo, gracias por la compañía todas las mañanas, y aprovecho a mandarle un saludo a mi mejor amiga Belu, que estoy esperando que me venda el Swift. Dale, Belu, dale. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva el tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. La salud visual es un derecho. En Óptica Guzmán te ofrecemos precios populares y productos de calidad. Tenemos descuentos para afiliados a todos los sindicatos. Seguinos en Guzmán Óptica. Visítanos en Colonia 1457 bis, casi Barrio Zamorín, en la parada del ómnibus. Óptica Guzmán. Vení a ver. Subí el volumen. Llegó la diaria radio a la FM en el 97.9.
Cuando pienso en lo importante de estar cerca, no pienso solo en la distancia. Pienso en sentir que si pasa algo, hay alguien ahí. Porque la salud no es algo en lo que pensás todos los días hasta que lo necesitas. Y ahí, la cercanía hace la diferencia. Saber que tenés un sanatorio cerca, que hay una policlínica cerca y que no estás solo. Yo elijo estar cerca. Y por eso, elijo a la única mutualista con 5 sanatorios y 50 policlínicas. Si tu cédula termina en 6, afílate vos también al Círculo durante todo junio. Llama ahora al 1870 o en circulocatólico.com.uy. En el Círculo, estamos con vos. Llegó el yogur. Rico, cremoso, con 11 gramos de proteína y probióticos. Probá el yogur. En sus 2 versiones, natural y sin azúcar. El yogur griego más uruguayo es de Conaprole. Llega el final de la fase de grupos del Mundial y lo vivimos en la Diaria Radio. Este viernes desde las 19, Uruguay-España. Toda la previa, el relato, el comentario y el análisis en vivo desde Enriqueta con el equipo de deportes de la Diaria y Por Decir Algo. Además, contactos con Fermín Méndez, enviado de la Diaria al Mundial. Y el sábado desde las 19:30, Colombia-Portugal. Sube el volumen. Sube el volumen. La Diaria Radio está en el Mundial. Una presentación de Antel, DirecTV, Bro, Megal y UTE. Déjate alcanzar por las ganas. Le digo al amigo Tincho. A vos te dicen Tincho, ¿no? Tincho, sí. ¿Está? Porque le dije el otro día a Julia, che, va a venir Tincho el lunes. ¿Quién es Tincho? Tincho Rodríguez. No lo conozco. Martín Rodríguez. Ah, Martín Rodríguez. Claro. Bien. ¿Qué canción querés que ponga del disco este fabuloso de Mateo Cabrera? ¿Y cuál me va a pedir? Esta. En el momento no me di cuenta, pero después me di cuenta y no te lo dije para decírtelo al aire. Elegís canciones de deportes. ¿No? Me encanta El viento en la cara, me encanta. El viento en la cara es una belleza, pero además, yo recuerdo, yo vi este show las 2 veces que se hizo y del cual se grabó el disco en el Teatro del Notariado, era chico. Y claro, para mí fue imponente esta canción que ya la conocía, ver a Mateo haciendo como los chistes que hace en la mitad de la canción, ¿no? Que dice, ¿no? Ese voceo. Ese voceo, y que dice, Y claro, y recuerdo la Vuelta Ciclista cuando pasaba por Garzón y Ariel. Claro, ¿vos sos de ahí? Yo era de Sayago, claro. Por eso sos hincha de Racing, está claro. Claro, y caminaba de Ariel y Sayago, que es donde vivía, hasta Garzón, 3 cuadras, también para tomarme el ómnibus, para ir para el centro. Muchas veces iba ahí o llegaba ahí. Y veía pasar, y el General Hornos era uno de los clubes. Claro. Y la locura, me acuerdo siempre mi familia, mi abuela, ir con mi abuela y decía, pero en 2 minutos se termina esto. Ahí te pasaban, ¿no? Es que te quedabas a esperar a los que venían atrás un poco para estirar el paseo. Sí, yo no soy un conocedor de ciclismo, pero viste que el ciclismo tiene eso. Lo que vos decís es, van a ver pasar la vuelta personas que saben y muchas, la mayoría que no, pero es como cuando llega un circo a un pueblo. Claro. Y ver pasar, sobre todo cuando sos niño, una vuelta ciclista. Tengo recuerdos de mi barrio, yo soy de La Blanqueada. Y claro. La esquina de La Blanqueada, que está en el ángulo que hacen Avenida Italia y Propios. He visto en su momento por Propios y por Avenida Italia. Ahora ya vivo, hace mucho tiempo vivo en otro lado. Pero cuando sos niño, por un lado, la vuelta ciclista es un estímulo de colores, de sonidos, de gente que grita, de publicidad, toda esa contaminación visual que a un niño lo maravilla, lo deja como cuando los gatos se le paran los pelos, digamos. Y también es una temprana enseñanza de lo efímero, porque todo eso pasa muy rápido. Y cuando querés acordar, como pasa cuando el pueblo levanta la carpa del circo y quién sabe si volverá al año siguiente, ya terminó. Sí, como el carnaval. Como el carnaval, claro, exactamente, o como esas festividades, hablando de pueblos que de repente... Pero no la quiero pudrir, como la vida, Tincho. Pero la vida capaz que son, si todo va más o menos bien, algunas décadas. Es curioso que vos vivías en La Blanqueada, yo en Sayago, y los dos vayamos a pasar la Vuelta Ciclista por Propios. Claro, sí, porque Propios es una especie de regla que cruza la ciudad, ¿no? Sí, una no es la más ahí. larga, pero es una regla larga. Anda ahí. Estaba pensando en esto del deporte, esta pasión por el deporte. 2 preguntas. Una, ¿como deportista te interesó también la experiencia? Como ¿jugar al fútbol, decís? Y a cualquier deporte. Sí, claro que sí. ¿En qué sos bueno? ¿En qué eras bueno? En ninguno. Bien. Pero jugaba... Reconociéndolo sos sí, bueno. reconociéndolo, sí, claro. Era, a ver, mientras tuve ganas de correr, era un muy mal jugador de fútbol técnicamente, pero claro, hay un momento de la vida, por lo menos en aquellos barrios, en aquellos tiempos, de la niñez hasta
capaz que pasando la adolescencia, en el que jugar al fútbol es algo de todos los días, ¿no? Es la terminar comunidad, la escuela, es el la amigo, comunidad. los amigos, todo. Entonces desarrollás cierta forma de más o menos asumís tu rol. Y como lo haces todo el tiempo y sos joven, bueno, suplís la falta de técnica con otras cosas. Yo corría mucho, por ejemplo. Entonces, en el rubro meter, andaba bien. Y bueno, eso me daba un lugar, ¿no? Y después en un momento en mi barrio, en La Blanqueada... ¿Por eso sos de Nacional, por La Blanqueada? ¿Vos sabés que no? Ah, mirá. Yo creo que es porque mi padre es de Nacional. Bien. Que la herencia de la camiseta es una cosa fuerte. Debo decirte que mi padre era Nacional y yo fui de Nacional hasta los 4 años. Mirá. 5 que me mudé a Sayago y ahí decidí que no iba a ser más de Nacional. El barrio te ganó, es lindo eso. Sí, y el cuadro chico. Bueno, pero aparte hay algo ahí. Es toda una señal de personalidad que en la niñez, con lo que pesan las camisetas de Nacional y Peñarol, vos digas, no, yo voy a ir a la escuela a decir que soy de Racing. Sí. Yo tenía en la escuela un compañero que nunca más vi, que era de Sudamérica, y me acuerdo que todo el mundo decía de Sudamérica. No se decía bullying, pero te lo hacían. Exacto, sí, claramente, lo designábamos de otra forma. Y te iba a contar que en un momento, en el mismo barrio del que te hablo, más cerca de la adolescencia, a alguien se le dio o le regalaron y colocó un aro de básquetbol. Wow. Entonces era el fútbol y en un momento empezó a hacer mucho el básquetbol. Claro. Así que el deporte estuvo muy presente, sí, siempre. ¿Por qué relatar y no comentar? Bueno, supongo que porque... ¿Sabes por qué te digo? Sí. Porque hay una parte del periodismo, el que ejerce el periodismo, por ejemplo, cuando yo te escucho de mañana y que venís a entrevistar, hoy de mañana hablaste de Beck Villegas. Sí. Y tenías información. Hay una parte del periodismo, incluso del periodismo político, que hay una parte creativa, ¿viste? En el periodismo. Para empezar, si vos estás haciendo una entrevista, tenés que imaginar continuamente a partir de lo que estás escuchando y por dónde querés llevar. Digo, tenés que ir sobre la marcha acomodando. Hay algo creativo. Y si bien en el relato lo hay, creo que eso es lo más interesante del relato, en el comentario, a mí, pienso siempre, pero hemos tenido muy buenos relatores, ¿no? Quizás también buenos comentaristas, pero no sé, para mí los comentarios, falta un montón de comentarios de cosas, ¿no? Sí. Y no sé ¿por qué no te gustó, no pensaste en eso? ¿No se pueden hacer las dos cosas? Bueno, pero volvamos a aquellos recuerdos de amigos que relataban jugando. Es mucho más poderoso el relato, me parece, que para un niño. Porque es como jugar el partido con la voz. Vos sos el que va sentado arriba de la pelota. Comentarista entra menos. Es verdad también. Eso para el afán de protagonismo creativo. Sí. Es verdad. No pesa lo mismo. Sí, el comentarista aparece cuando vos descansás en el entretiempo. Claro, y hablando menos durante la transmisión, incluso en transmisiones como la que hacemos en la Diaria Radio, que tiene capaz que más nivel de interacción que las más tradicionales, porque en eso tenemos una escuela que puede ser más parecida a la de 13-0, ponele, qué sé yo. Pero además después, dejemos de lado la etapa de la niñez, ¿no? Al momento de empezar a trabajar, si se te da, para ser comentarista vos tenés que tener lectura de juegos, si lo querés hacer bien. Y yo eso no lo tengo. Nunca lo tuve. Y la verdad es que tampoco lo cultivé demasiado, porque siempre la atracción de lo otro me resultó una cosa mucho más fuerte. ¿Y no se desarrolla eso inevitablemente? Yo creo que se desarrolla, pero si no lo trabajás especialmente, con limitaciones. Me parece que para ser un buen comentarista vos tenés que ver mucho fútbol. Y tenés que incorporar conceptos, ¿no? No voy a decir que un comentarista tiene que ser un técnico de fútbol, aunque un técnico de fútbol, si se expresa bien, puede ser un gran comentarista. Obvio, de hecho es lo que pasa cuando se... Claro, pero es un paso hacia eso, es un lugar intermedio entre contar lo que está pasando y tener profundidad en términos estratégicos y tácticos. Y a mí siempre en mi caso ganó por goleada siempre la tentación de recurrir a la gama de herramientas hechas palabras que implica decir en el momento lo que está pasando y a los vaivenes de la voz y a transmitir las emociones. ¿Pensás en giros? ¿Pensás has practicado en tu casa formas de gritar goles? O sea, ¿has desarrollado tu personalidad de relator haciendo, digamos, una previa de producción? Sí, no ahora, pero cuando era niño, adolescente, lo hacía todo el tiempo. Es algo bastante común, me parece, en quienes hemos sentido tempranamente la vocación por los medios, lo de hacer radio de formas caseras, hablando frente a un espejo, grabando con amigos, gritando goles cuando no hay nadie más que vos en la casa, pensando frases que te parecen a vos ingeniosas. Después el tiempo
va ejerciendo una especie de rol de curaduría. Entonces, ya no te parece ingeniosa cualquier frase, ya vas sabiendo hasta dónde sí, hasta dónde no, y con los partidos que relatás el fin de semana es suficiente. Pero hay un momento en el que te morís de ganas de relatar y capaz que lo haces una vez cada tanto, o todavía no te dieron la oportunidad, y esa es la forma de que la llama siga prendida. ¿Y con la voz? ¿La trabajaste? Porque vos tenés una voz y una dicción, o sea, que puede ser natural, pero también puede ser el producto de haber trabajado en eso. Trabajé, sí. A ver, al estudiar comunicación ya había algunas asignaturas específicas que tenían que ver con esto, pero yo busqué también hacer cosas afuera y bueno, y en eso que se da cuando vos empezás a preguntar y gente con experiencia de la que transmite de boca en boca, justamente. Che, ahí con fulano, Mengano es bueno. Me recomendó a un grande de la foniatría uruguaya y del teatro, como fue Berto Fontana. Wow. Que fue un maestro de generaciones enteras, ¿no? Increíble. Si vos hablas en el mundo de la actuación, pero también de la locución... Sí, lleno de gente que fue con él. Claro, Berto vivía en una casa maravillosa, histórica, en Millán, pero no en Sayago, un poquito antes, a la altura más bien del Reducto, por ahí, creo que es Asensio, era la esquina. Millán y Asensio, Bellavista sería. Casi. Bueno, ahí está. Esa sí, zona. Bellavista, Reducto, puede ser. Sí. Un poquito más cerca del Vilar de Bo, por ahí. Claro, también. La Casa de Altos, muy antigua, de un complejo muy lindo que hay ahí, que es icónico en Montevideo, tiene una especie de pasillo central compartido al medio, se me va el nombre. Y en una pieza muy antigua, imagínate, muebles de madera antiguos, qué sé yo, muy casa de señor, nacido ya hace muchos años, muy bien cuidado todo ese acervo. Él daba sus clases de foniatría, las que daba, según lo que él mismo decía, después de haber generado un mecanismo en el que se valió de aportes de personas que trajeron las primeras nociones que hubo en Uruguay de eso, gente que vino de Europa, con otras cuestiones, ¿no? Ahí él ponía cosas zen, cosas del yoga, y bueno, esa fue una de las cosas que hice. Después pasé por algún taller de radio, donde hice más específicamente locución, con locutores de este tiempo, y bueno, y ahí adquirí la cuestión de los ejercicios de respiración, en fin, cosas que hice durante un tiempo, después las dejé de hacer, pero que me sirvieron porque, bueno, entre otras cosas, ya no quedo ronco tan fácil cuando relato fútbol, que en los primeros años me pasaba mucho. Decime una cosa, ¿qué otras actividades que no conocemos y que puedas contar son parte, no quizás de tu vocación, pero sí del día a día, de la pasión, del interés, y que quizás terminan siempre influyendo cuando uno se dedica a esto? No sé, lectura, música, te interesa el aire libre, los animales, la naturaleza, no sé, todas las cosas que quizás formen parte de tu... Esas cosas que cuando no relates más fútbol van a seguir estando. Sí, caminar. ¿Ah, sí? Mirá, empecé casi que por lo elemental. No lo hacemos de entrada, pero lo empezamos a hacer al año y poco, al año, por ahí ya lo estamos haciendo. Sí. ¿Te gusta caminar? Sí, mucho. ¿Lo haces? Lo hago menos de lo que quisiera porque al trabajar en doble turno... Cuando decís caminar, decís, salgo a caminar en plan ejercicio a veces, o caminar es trasladarme de un sitio a otro, vagabundear, que a mí me gusta mucho. Es más bien eso. Sí, es divino. Eso. Es eso, de hecho... Sin puntería, digamos. Exacto. Perderse caminando. Me gusta hacerlo en mi ciudad, a la que quiero mucho y disfruto, que es Montevideo. Y me gusta mucho hacerlo cuando voy de viaje a otros lugares. Es decir, por supuesto que si voy a una ciudad... trato de ir a aquellos lugares que se podría decir que son los turísticos, pero también me gusta, si voy a estar algunos días, no un día de pasada, me gusta decir, bueno, hoy voy a salir capaz que con música en la oreja, si estoy solo, a caminar por ahí, sin regalarme, sin meterme en problemas, pero a jugar a que la ciudad es un laberinto y en que doblando la esquina vas a encontrarte con una calle rarísima y maravillosa, y vas a ver cómo cambia la arquitectura y el arbolado con los barrios. Y todo eso, más allá de que sea ejercicio físico, no lo hago por el ejercicio, pero no está de más el ejercicio. Sí, está claro. Yo creo que o por lo menos a mí me genera una sensación muy, muy linda, o un efecto muy positivo, creo que en la salud mental. Es decir, es como un masaje en la cabeza. Para mí, la caminata es algo que me desestresa. O sea que, digamos, hoy no caminaste. Hoy no todo lo que hubiera querido. Igual caminé un poquito porque como mi tarde tuvo horarios distintos, a mediodía me pude tomar un tiempo para comer en un lado distinto al habitual, para qué sé yo. Y ahora capaz que un poquitito más camino de aquí a algún lado cercano. Sí, pero los fines de semana normalmente es cuando lo hago, porque es cuando tengo el tiempo para hacerlo. ¿Y cuál es el plan? ¿Te haces una mochilita con cosas o no? No, sin mochila. No, sin mochila. No, porque viste, a mí me gusta mucho salir con... Bueno, hoy en día el teléfono solucionó. Tenía una práctica que era, me tomaba el ómnibus desde Sayago o en otros barrios que viví al Obelisco. Sí. Y
me tomaba un día para eso, o una mañana, una tarde. Y en la mochilita tenía una cámara de fotos, que en aquel entonces no era digital, un librito o 2 libritos, una libreta, lápices, y agarraba la acera de la derecha desde el Obelisco hasta la Ciudad Vieja, hasta la plaza, acá, y después pegaba la vuelta. Entraba en todas las galerías, comía en algún lugar y volvía 3 horas después con la mochila, con cosas, fotos, ¿viste? Era como el origen del interés por el periodismo, ¿viste? Captar cosas, ¿viste? La crónica urbana. La crónica urbana, y lo hice durante mucho tiempo, y la idea en mi cabeza era, soy extranjero, lo vivía con ojos de extranjero. Y es re lindo eso. Lo primero que me sale decirte es que sería maravilloso ver algún día esas fotos. Bueno, tengo cosas porque está todo en papel, ¿no? En aquel entonces. Claro, por eso. También después lo revelaba. Era parte de un proyecto que forma parte de esto que te estoy preguntando, ¿viste? Cómo uno va construyendo la idea de cómo quiere ser de grande y a qué se va a dedicar. Claro, ¿no? claro. Sí, más que de vocación, de pasión, ¿viste? Como la deriva. Es re linda la deriva, ¿no? Sí, hay algo de azar en eso también, sí, ¿no? Obvio. Y eso es muy lindo. Claro, cuando vos vivís o viviste ya mucho tiempo en la misma ciudad, a veces hay días que decís, che, ¿para dónde arranco hoy? Que no haya ido recientemente. Pero lo maravilloso es que una vez que entras en esa, siempre se abre alguna puertita inesperada. Recuerdo una entrevista que le hicieron una vez a Tom Waits, que hace muchos años está con una misma mujer que hace las letras de sus canciones también, y le preguntaron cómo hacía para estar tanto tiempo con ella, tanto tiempo juntos, que durara tanto esa pareja. Él dijo, lo que pasa es que cuando nos conocimos, una cosa que hacíamos es nos subíamos al auto, fumábamos algo y empezábamos a dar vuelta en el barrio hasta que nos perdíamos. Ajá. Y era una época hermosa, y así nos conocimos y fuimos muy felices durante muchos años. Y ahora hacemos lo mismo. Sigue funcionando. Sigue funcionando. Vamos a hacer una vueltita, pero por la pausa, y venimos a la parte final con Martín Rodríguez. Es el responsable de la primera mañana de la radio. Ustedes lo escuchan todas las mañanas. Antes lo escuchaban en el café, saliendo del Café La Diaria. Exacto. Y ahora desde acá. ¿Es mejor esto? Es distinto, es distinto. Ah, como amasa aquella época. ¿Viste no la querés largar aquella Viste cómo época. Zafé, ¿no? Viste cómo me escapé por la punta. Sí, no tenías tanda. No podías hacer lo que querías. La tanda era un chicle. Ya volvemos. Quédense con las ganas. Esta promo te está llamando. Si tenés un plan de internet hogar de Antel, tenés 3 meses de plan premium de Disney Plus sin costo adicional para que vivas los mejores partidos, los deportes en vivo de ESPN y tus series y películas favoritas. Además, llevas un Antel Box a mitad de precio para convertir tu TV en un Smart. Pedilo ahora en antel.com.uy. Antel, el futuro lo creamos juntos. ¿Cómo es estudiar en la UCU? Es ser parte de la propuesta universitaria más innovadora y actualizada del país, que te impulsa a desarrollar tus talentos, construyendo el futuro de una comunidad, de muchas generaciones, de un país. Esta es nuestra universidad, la UCU, el futuro que está en vos y en nosotros. Gracias por escucharme. Muchas gracias por explicarme. Gracias por toda la ayuda. Estas son palabras recientes de nuestros pacientes, pero los agradecidos somos nosotros, porque tu elección nos hace superarnos cada vez más y ser la mutualista con los mejores profesionales del país. En junio, si tu número de cédula termina en 6, venía un nuevo CASMU. Afiliate en nuestros locales, en la web o a través del 1444. CASMU, estamos para cuidarte. Consulte las condiciones. Cobertura total de asistencia médica. Nuestro periodismo hecho radio. 97.9. La Diaria Radio. Que no te dé lo mismo a quién llamar cuando te quedas sin gas. En Megal trabajamos incansablemente para innovar en productos y procesos que hagan nuestros envases más seguros y confiables. Acordate de Megal cuando necesites recargar tu garrafa, ya sea la clásica de 13 kilos o la garrafa liviana que solo Megal te ofrece. Llámanos al 19220 o ingresá a megal.com.uy. Megal, innovamos con energía. Estas vacaciones de invierno, ir al Solís es un gol. 7 espectáculos para divertirte y disfrutar en el Teatro Solís. 1930. Misión Futuro de Ruperto Rock and Roll. Las 4 estaciones de Vivaldi. Alfombras mágicas y las bichipelotas. La máquina del tiempo. Agua. El faro del fin del mundo. Y alfombras mágicas de paseo. Del 27 de junio al 12 de julio. Entradas en venta en Ticantel y boletería del teatro. Teatro Solís. Intendencia de Montevideo. Última oportunidad para ponerse al día con la contribución inmobiliaria en Canelones. Hasta el 30 de octubre,
Accedés a convenios sin multas ni recargos y hasta en 60 cuotas. Informate por el 1828 o a través de imcanelones.gov.uy. Nunca fue tan fácil ponerte al día. No pierdas esta última chance. Canelones, avanza con la gente. Continuemos con las armas. Minutos finales con el relator que preferimos. Nuestro relator, quiero decir que parece una digresión, pero es importante. Tengo un amigo que va a ser invitado a este programa en breve. Se llama Pablo Greenholt, músico, director de orquesta, tecladista, compositor, pianista, guitarrista. Vino a visitarme, está allá. Le dije, venís, ¿te portás bien? ¿Querés conocer la radio nueva? ¿Te portás bien? Y si te portás bien, y Julia me da un buen informe después, por ahí te invitamos. Siempre y cuando avancemos en el Mundial y podamos enfrentarnos con ustedes. Vino como espía a este programa. ¿Quién va? ¿Va el relator? Voy a ir a espiar cosas. A tomar notas. A tomar notas. ¿Qué sabés vos de lo que va a pasar hoy? ¿Qué sé? Nada. Yo Dale, vos tenés info, estás metido ahí. Vos sabés, periodista, ganamos hoy. Yo te puedo contar lo que va a pasar cuando vos termines el programa desde las 7 de la tarde en la Diaria Radio. Contame eso. Eso es lindo porque, bueno, ahí va a empezar la previa del partido, o sea, ahí va a empezar la transmisión de la Diaria Radio. No estás ahí vos, en la previa no estás ahí. Estoy escuchando a mis compañeros, preparando el partido mientras los escucho, lo cual ¿No te vas corriendo de acá? No me voy corriendo de acá, no. La previa empieza a las 7, seguramente yo ande por ahí, qué sé yo, 7 y pico, 8. Transmitimos desde Enriqueta. Desde Enriqueta, Esto es al lado de la sede de Defensor Sporting, al lado de las canchas de tenis del Parque Rodó, al lado de la callecita donde está la Feria de los Orgánicos los domingos. Ahí está, exacto. Enriqueta. Y cerquita de los Juegos Infantiles del Parque Rodó de los niños, ¿no? Sí, y al lado está la plaza esa para los niños que es alucinante. Total. Que en verano hay un juego que se paran y sale un chorro de agua del piso. Exacto. Es increíble ese lugar, ¿no? Es una plaza maravillosa que aparte... Museo de Artes Visuales, es un lugar increíble. En ese pedazo del Parque Rodó, ahí van a encontrar a Enriqueta. Y bueno, y ahí a las 9 de la noche, de frente a una muy linda pantalla, dicho sea de paso, hay otras pantallas para la gente que está ubicada en las distintas mesas, hay más de una pantalla. Voy a relatar el partido y voy a llegar un rato antes para prepararlo escuchando a los compañeros que en general manejan muy buena información y análisis en la previa, lo que me va a permitir involucrarme más, sobre todo con España, que la conozco menos que Uruguay, obviamente, ¿no? Vos un relator en general, pero en este caso vos, ahora, ¿se va pensando ya? ¿Trabaja? ¿Te haces unas anotaciones? ¿Cómo es? Bueno, mira... Todo depende del Uno formato. pensaría que se sienta ahí, dice, se la lleva no sé quién, dobla, la pasa. Bueno, hay que tener alguna cosita anotada para poder decir eso de la mejor manera. Bueno, ¿no? Los nombres de los españoles son fáciles de pronunciar, ¿no? Estás jugando Mira, la planilla básica es, por lo menos la que yo armo, y creo que la mayoría de los colegas también, nombre, apellido del jugador, de los jugadores, número, por supuesto, y disposición táctica. O sea, vos no armás una lista ordenada por el 1, el 2, el 3. Haces un dibujito. Haces el dibujito, exacto. Y así con los dos equipos yo lo hago en la misma hoja. Hay redactores que a eso le agregan colores distintos para que en el golpe de vista te saque del apuro más rápido la planilla, ¿no? Los de España con dry pen rojo y los de Uruguay con dry pen celeste, cosas por el estilo, muy infantiles, muy escolares, son muy comunes en el relato deportivo. Pará, y cuando jugamos con Arabia Saudita, sí. ¿Anotaste los nombres? Anoté los nombres. ¿Y? ¿Difícil? ¿Hay que memorizarlos un poco antes? Sí, en la vocalización hay que tomarse una fracción de segundo para decir Al-Tambakti, por ejemplo, que era el nombre de uno de los zagueros centrales, y podía ser uno de esos nombres capaz de trancarte en la mitad, en el fragor del relato. Hay que tomarse un tiempito para decirlo bien. Vos decís que si la gente de Arabia Saudita escucha tu transmisión de ese partido, dice, pero pronuncia todo mal. Yo creo que sí, que es muy probable que sí. Distinto es si es ponerle un equipo de un país en el que se habla en inglés. Un equipo, ¿no? Ahí, un poco mejor. Como estamos más familiarizados con ese idioma, va a andar mejor la cosa. Ya con Corea es complicado, con Francia es distinto. Con Alemania es más complicado. Sí, con Corea es muy complicado porque son nombres más cortitos. Los nombres japoneses, en cambio, los apellidos por lo menos, son más largos, a mí me resultan más fáciles de pronunciar. No sé si lo hago bien, a mí me resultan más fáciles. Pero bueno, la acumulación de mundiales, qué sé yo, te va dando la gimnasia. ¿Cuántos mundiales llevas? Bueno, si cuento el primero que relaté en radio, que ahí no hacía la campaña de Uruguay, 2010 en adelante, ahí estaba en 13-0.
10, 14, 18, 22, 26, quinto. Pero en el medio, en el oficio, muchas veces haces otros torneos similares, mundiales sub-20. Entonces, es algo bastante habitual. Ahora que dijiste 13-0, yo compartí con ellos en El Espectador, ahí nos conocimos, nos hicimos amigos con los chiquilines y tal. Me acuerdo que un día le había propuesto al profe, ¿por qué no hacían en los comentarios no incluían una visión de la vestimenta de los equipos, ¿no? Ajá. Cómo se vestían, cómo le quedaban los shorts a algunos cuadros, a otros. Y lo decía un poco como en chiste, pero un poco en serio. Entonces me dijeron, no. Pero ahí cambió la moda deportiva. Empezaron a hacer cambió. La gente se vestían de una manera, todos los cuadros distintos, pantalones más grandes, más chicos. En los mundiales me acuerdo de la gente comentando, che, qué bien que el cuerpo de los italianos, pero era porque estaban bien vestidos. Claro. Y de repente se industrializó y se controló el tipo de camisetas apretadas, la tecnología aplicada a la... O sea que había algo ahí que hubiera estado bueno hacer ese crecimiento. Nadie opina de eso, ¿viste? Bueno, ahora sin embargo, ahora la camiseta uruguaya, exacto, que tiene todo un tema de diseño que remite al primer mundial... Está buenísimo eso, ¿no? Sí. El fútbol se ha vuelto una cosa tan potente en términos comerciales, qué sé yo, es que una locura. Todas las betas que se explotan terminan teniendo su espacio y gente que las comenta, las analiza. También ha cambiado mucho el rol del deportista, la imagen personal del deportista, el cuerpo del deportista. Cuando vos ves la foto de los campeones de Maracaná con sus shorts bien arriba. Ni siquiera tan atrás. Pensá en el año, no sé... En los 80. En el 78. Sí, claro, totalmente. El otro día escuché aquí a Capalvo, en una nota que le hizo Sofía, a Marcelo Capalvo, al basquetbolista, ahora director técnico. Quedé muy impactado con él y con su pensamiento aplicado al deporte. Sentí cómo me hubiera gustado haber hecho esa nota a mí, ¿viste? No lo percibía, Sofía sin duda sí, que había ahí una entrevista. Y dijo una cosa muy impactante que te la quiero comentar. Dijo, ¿vos me viste a mí, Sofía, jugar en la selección uruguaya de básquetbol? Sí, le dijo Sofía. Dijo, no, yo no jugué en la selección uruguaya de básquetbol. ¿Era otro? No, era él. Pero ese silencio lo estoy haciendo un poco para generar. Me dijo, la selección de fútbol no es la selección uruguaya, es la selección de la AUF, que es una empresa, y planteó el tema de que nosotros estamos atrás de un montón de jugadores, pero que esos jugadores representan a un país, pero que toda la estructura es privada. Nos olvidamos porque si no, no miramos el Mundial. El fútbol se convirtió, hablemos de lo que vos te dedicás al fútbol, sí. El fútbol se convirtió en una maquinaria en la que nos hace sufrir, nos envalentona, nos pone como estamos ahora todos. La ciudad ahora está paralizada, ¿no? No es que te invitamos a ti porque nadie quería venir al programa, te aclaro. Pero el tema es Y es como si estuviéramos hinchando también por un montón de gente que nos representa, pero a su vez mediada por un montón de negocios que nos hace llevar a pensar, che, pero el gol ese que nos anularon, ¿no? Y el VAR... aún así, la pasión no se interrumpe. Sí, porque bueno, esas cosas que son también definidas, yo creo que en algún punto quienes sentimos gusto, pasión por el fútbol y tenemos cierta cuota de nacionalismo, porque también esto es eso, esto el Mundial, las obviamos. Sí, por un momento las negás. Hay una suspensión de esa visión crítica para darle lugar a ese momento que es de expectativa con respecto a algo que eventualmente es bueno, aunque finalmente puede ser de decepción. También nos arriesgamos, le abrimos la puerta a algo que no sabemos cómo nos va a tratar, que es finalmente lo que no depende de nosotros, que es el resultado. ¿Estás contento con tu vida profesional? Sí, estoy muy contento con eso. Sí, porque a lo que venía haciendo desde hace ya muchos años, 10, que es el trabajo en un informativo de televisión todos los días, que me gusta mucho. Era otra cosa que quería hacer y un día se dio. Le sumé más recientemente esto de la radio periodística en la mañana, que siempre fue un plan, y que por ahí demoró más en llegar. Y aparte estás en el prime. Estoy en un horario muy exigente, las 9 de la mañana, muy exigente por lo que significan las propuestas de las radios. Dependemos de vos, Martín, en esta radio, ¿eh? No dependen de mí. Mirá, todos mueven la cabeza. Está la comunidad de la diaria, hay como 25.000 personas que ponen ahí el brazo, por decirlo de alguna manera, sí, todos muchas los más días. que escuchan, pero igual es una hora que, digo, en una radio es una hora muy importante. Tenés una responsabilidad, o sea, yo te lo digo porque
me parece que sí, que es una responsabilidad mantener en pie el horario ese, que es un horario donde la gente más escucha radio, ¿no? Sin dudas, es eso en la radio, es las 8 de la noche en la tele, pero al revés, digamos. Yo me siento muy cómodo, lo estoy disfrutando mucho. Creo que es muy lindo el ambiente que hay acá, en general, ¿no? Con los compañeros que trabajamos. Sí, porque no habías venido nunca a esta hora. Vos decís que ahora estoy descubriendo otras cosas. Creo que hay gente corriendo por acá atrás. Sí, acá tenemos a Fran. Muestren a Fran. Se fue Joaquín a hacer todo lo tuyo y no lo podíamos mostrar. Está instalando en Enriqueta, Joaquín. Pero el otro desafío, además del profesional y periodístico, es también ordenar la vida para estar todos los días a las 6 en pie. Que lo hace mucha gente, pero bueno, yo capaz que con esa disciplina durante más de un año de corrido no lo había hecho y por ahora me llevo bien con eso. Bien. Bueno, tenemos relator para rato, tenemos periodista para rato. ¿Tenés algún plan que puedas contar de futuro? Ahora por algo te quedás tranquilo en esto y estás concentrado en fortalecer esto. El plan es esto, fortalecer esto. En particular, en el Mundial se concretó algo largamente esperado, lindo, que es el vínculo de la diaria con el grupo de gente con la que hacemos una transmisión desde hace mucho tiempo, que se llama Por Decir Algo. Y yo tengo muchas esperanzas. ¿Y Mincho allá también? Y el Mincho, claro, el Mincho haciendo la cobertura desde México. Estará en la previa dentro de un rato. Y yo tengo muchas esperanzas de que ese aporte de espacio deportivo pueda consolidarse a futuro también acá, porque creo que es el lugar para hacerlo. ¿Vas a soportar el momento del día de hoy cuando faltando unos minutos nos metan un gol y nosotros ya íbamos 2-0, nos hacen el 2-1 y va a ser terrible ese final de partido? ¿Lo vas a soportar? ¿Pero vamos a ganar al final? Claro, digo, pero con ese nervio terrible de que te hagan un gol cuando falten 5 y nos bombardeen el arco. Sí, hay que soportarlo, hay que soportarlo. Es el oficio, lo soportás y mucho más si vos que tenés algún poder, por lo que veo, anticipatorio, me decís que finalmente diremos, ha ganado Uruguay. Mirá, tenemos el espía argentino en la sala, no te olvides. Estoy tratando de marear el asunto. Hay que cuidarse ahí. Pero ese es mi pronóstico. Bueno, te lo llevo 2-1 entonces. Vamos arriba. Tu penca es mi penca. Martín, ha sido un placer. Sabemos algunas cositas más, las que se tienen que saber, y todas las que no irán apareciendo en futuros encuentros. Bueno, me encanta porque aparte de venir a esta hora es una cosa muy disfrutable, así que vos avisame que yo me pido el día y los visito. Dale, y yo me voy para las 9 de la mañana. ¿Qué pasa? Bienvenido, No. Está muy bien ese horario cubierto en la radio y estoy muy satisfecho como oyente, ¿viste? Yo ya lo he dicho acá muchas veces, yo no soy muy oyente ahora de radio en general, pero ahora sí escucho todo el día la radio y me parece que estamos bien, ¿eh? Yo creo que sí. Estamos bien. Yo creo que sí, y sobre todo percibo que mucha gente nos lo dice y me quedo con eso. Me gusta la idea esa de... ¿Sabes qué? Tengo una especie de récord que yo no sé, creo que es un récord. Yo estuve en el comienzo de 2 radios. No es normal, ¿no? La Diaria Radio. Y Nuevo Tiempo. Mirá vos, la 1010, claro. En su momento. Y el espíritu que se genera cuando arranca una radio de cero, ¿viste? Que pasa de tanto en tanto. También es un privilegio eso, ¿no? Muy de tanto en tanto, ¿viste? Y la verdad que estoy como re contento de estar viviendo este inicio. Que para mí durará lo que durará, pero me gusta y me gusta transmitir a la gente que nos escucha que hay un ambiente de contentura que es muy lindo de trabajar, además en un estudio lindo, entre gente que se va conociendo y que va siendo feliz de alguna manera, ¿no? Y está bueno saber que los que estamos en horarios distintos y haciendo cosas distintas lo percibimos igual. Claro que sí, gracias por todo. Por favor. No se vayan, quédense con las ganas. En Habitab, resolvé todas tus gestiones. En nuestros más de 520 locales de todo el país. Y también desde nuestras aplicaciones. Más información en habitab.com.uy. Cuando necesites pinturas, materiales, accesorios, insumos para sanitaria y construcción, pensá en A Todo Color. 5 sucursales en Montevideo, Maldonado, Minas y San José. Además, envíos a todo el Uruguay. En pinturas, sanitaria y construcción, todo lo que necesites está en A Todo Color. atodocolor.com.uy. Siempre hay una librería cerca tuyo y la mejor forma de cuidarla es comprando ahí tus libros. En La Diaria amamos las librerías y el amor es correspondido. Por eso con tu suscripción accedes a un 20% de descuento en las siguientes librerías de Montevideo: El Yelmo de Mambrino, La Lupa, Librería América Latina, Moebius, Club Cultural Charco y Amazonia. Leer tiene beneficios. La Diaria. Hola, buen día.
Para la terminal de ómnibus, por favor. Te llevamos por la avenida, muriendo la llegarás. Energía. Ese ómnibus seguro vas a alcanzar. No importa en qué cancha juguemos, nos une la misma energía. ANCAP, la energía que mueve un país. En Alcance Servicio de Compañía cumplimos 30 años cuidándote. Sumate vos también a la tranquilidad de contar con Alcance. Afilíate ahora con 3 meses gratis y 12 meses con un 50% de descuento llamando al 0800 2902. Alcance 30 años. Amamos cuidarte. ¿Sabías que no toda el agua que tomás está realmente limpia? En Clearwater, nosotros mantenemos tu equipo para que vos te ocupes de cuidar a los tuyos. Escribinos al WhatsApp 097-474-387 con la palabra radio. Las ganas resisten, las ganas resisten, las ganas resisten, las ganas resisten, las ganas resisten. Que empieza y no acaba, que dice y no hace, que grita y no habla. Gente que vive y no sabe, se mueve en el mismo impulso que las orquídeas salvajes, pretenden los mismos gustos, lejos del mismo linaje. Rosas cortadas en flor, frutos que mueren en tierra, siempre mirando hacia arriba, sin alcanzar las estrellas. Rosas cortadas en tierra, gente de segunda fila, y mientras sigo luchando, ellos esquivan la vida. Ellos esquivan la vida. Rosas cortadas en flor, frutos que mueren en tierra, siempre mirando hacia arriba. Recién hablábamos con Martín Rodríguez, que es el único que no está en el periodo de prueba conmigo. Todos los demás están en el periodo de prueba. ¿Cómo que no? No, Martín venía de antes que periodo de prueba. Y hablamos Pero además, pará, déjame decirte una cosa. No hables todavía, no llegó tu horario todavía. Decirte una cosa, solo una cosa. Esto es así, desde el liceo era así este chiquitín. El periodo de prueba, ¿no? Incluye comparación con el resto de los compañeros. ¡No! Porque arrancaste, si nos ponemos en una alegoría futbolística, arrancaste con Sofía Romano, tipo España para este equipo radial. Martín, Francia. Acabo de ver a Francia, no sé lo que juega Francia. Y ahora el uruguayito. El uruguayito. Pero viniste con la celeste, como yo. El uruguayito humilde. Bueno, escúchame, les conté a Martín que cuando éramos chicos, no sé si vos estabas, que teníamos un compañero que relataba sin parar en el liceo que estábamos juntos. Él era el centro delantero de biológico. Biológico. No, yo era el zaguero de biológico. El zaguero. Y le pasa que era centro delantero porque el zaguero de biológico estaba en cualquier lugar, se perdía en la cancha, se iba para adelante a buscarme a mí. Escuchame una cosa, ¿saben quién es? Claro que saben quién es. Hoy no trabajaba y vino al programa porque teníamos que meter todas estas entrevistas antes de que se cumpla el periodo, a ver si superamos el asunto. ¿El día 6? Hasta el día 6 se cumple. Sí, el día 6 tenemos que llegar. Todos los técnicos están porque los necesitamos, pero nosotros no somos tan necesarios. Y la verdad que no. Eso es increíble. No. Sí. Piezas de recambio. Eso es increíble, pero es así. Sucede como en todos los ámbitos de la cultura, siempre los que dan la cara. Bueno, en muchas empresas pasa eso, pero los que dan la cara, ¿no? Se sostienen por toda la gente que estás trabajando y que no vemos. Bueno, Guille tenía el día libre hoy porque la transmisión afectaba su programa y tuvo la gentileza de no irse a perseguir olas por el mundo y quedarse conmigo. Por eso le traje el regalo que él desea todas las noches. Decilo, la droga. La droga que desea. Pregunta a la gente, ¿qué tiene Alejandro en el vaso? Y el color ahí. Lo mismo que tiene Guille en el vaso en este momento. El ruidito queda muy bien, Guille. Vamos a conversar hoy, ahora.
Sí, vamos a Que conversar. tengo que servir también. Sí, me tenés que Soy el invitado y tengo que servir. Vos sos No, locatario, es todos hoy increíble. somos locatarios. Es un programa de la casa porque, además del proyecto de licencia para conducir que estamos llevando adelante en esta semana y la que viene, tenemos también la chance de conocer un poco más de Guille, quien nos da las noticias, el cierre de noticias todos los días después de este programa, después de las ganas. Viene él, que viene con Sofía, pero él es el conductor original del Sofía espacio. Martínez. Sofía Martínez, sí, señor. Sofía, claro, porque hay otra Sofía que estuvo con nosotros el otro día, Sofía Romano. Sofía Martínez Rodríguez. Bien, bien. Escuchame, Guille, ¿cómo es el asunto que de biológico llegaste al periodismo? Pará, tengo que decir algo. La vez pasada, cuando jugamos con Cabo Verde, hice una especie de ceremonia acá de vudú. Y bien, empatamos con Cabo Verde, que había empatado con España. O sea, tan mal no me fue. Hoy vamos a meternos con España, está sonando Loquillo. ¿Te gusta Loquillo? Me encanta. Sabía. Trajimos solo discos. Pará, te traje un españoles. regalo. Vos me das un regalo, yo te traje un regalo. No sé si lo tenés. Si lo tenés, no te lo regalo. ¿Me querés matar? ¿En serio me lo estás regalando? Te lo estoy regalando. Me estás matando. Te voy a decir la verdad. ¿Lo tenés ese? Te voy a decir la verdad. Antes de tener bandeja, el primer disco que me compré fue este. Lo compré usado hace muchísimos años, 30 años. Recién salido. Y cuando compré mi primera bandeja, lo fui a buscar y no lo tenía. Y hace... Me estás jodiendo. No, hace 10... Bien simbólico esto que está sucediendo acá. Hace 10 años fui a mi dealer de vinilos, a mi principal dealer, que lo van a conocer porque voy a compartir los piques de dónde conseguir brevemente aquí en el programa, lo voy a traer. Y estaba mirando discos ahí y de repente al lado mío, en una zona que hay discos de Uruguay y no sé qué, y algún latinoamericano, alguien agarra y hace ¡bluc! Saca este y lo miré y dijo, me llevo este. Y me mató, porque estoy seguro que esa era mi copia. Seguro. Le dije, ¿me lo dejás ver? Y lo miré y dije, vos. Y le pregunté, ¿cómo te llegó esto? No, me lo llegó, no sé. Estoy seguro que era mi copia. Y ahora me estás emocionando. Manda la pausa que voy a llorar. ¿En serio? Te lo regalo. Tiene un sellito, no digas qué dice el sellito, pero tiene un sellito muy particular. Sí, lo tengo claro. En el camión puesto aparte. Que puesto en el camión que indica el origen, de dónde salió ese disco, ¿no? No solamente me impacta, sino que queriendo suplantar esa pérdida que nunca más pude conseguir, hace poco nombralo el disco. Lo voy a nombrar, lo vamos a pasar. Radio Futura, uno de los discos oficiales, la canción de Juan Perro, disco que después genera la banda Juan Perro, donde Santiago Ucerón, el líder de Radio Futura, hace su carrera solista, unos discos fabulosos. Juan Perro sale de este disco. Yo tengo la caja de los 7 discos oficiales de Radio Futura. Gracias. Tendrás café por el resto de tus días. Para eso lo hago. Vos sabés que nada es sin interés. Pero vayamos a lo que importa, que es conocer un poco quién es el periodista Guille Meixeiras, que ahora lo tenemos asociado a las noticias, y me alegro. En una época lo tuvimos asociado mucho a un programa que hiciste con tu amigo Rufo. Con el Rufo. Y con Carlos Dopico. Y con Carlos Pico, que estaba también en el programa. Está aquí, ¿no? Justamente después de mi programa. Yo soy el sándwich entre dos grandes programas, Las Ganas y La Música Me Llueve. Sos la mortadela, digamos. Exacto. Y la mortadela uruguaya, no la italiana. Nada que ahora está de moda. No, la uruguaya. Escuchame una cosa, ¿cómo es ese recorrido de un programa que, si bien tenía una cuota de periodismo, también era más cultural y no tan asociado a cómo se te conoce ahora? ¿Y cómo desarrollaste ese recorrido? No, yo creo que tenía una cuota muy grande de periodismo. Lo que pasa es que tenía la particularidad que en ese tiempo no era tan normal, que mezclaba mucho la música con las noticias. Estamos hablando de Mundo Cañón. La música tenía una presencia muy fuerte como música para escuchar, pero también como referencias constantes, como referencia cultural, como referencia quizás también de un estilo de hacer periodismo. Esto ya es más metafórico, ¿no? Pero de alguna forma esa cuestión del rock de ser desconfiado, ¿no? Yo creo que se transmitía un poco al espíritu y también un lenguaje, ¿no? Que en esa época, ahora, nada, lo que hicimos en esa época, ahora no pasa absolutamente nada, pero en esa época, donde a esa hora de la mañana generalmente los espacios periodísticos eran bastante más acartonados,
serios. Llegó un programa en ese momento que era La Impostura, ¿no? La impostura total, desde la forma de preguntar, desde los temas elegidos. Desde la música que pasaban en esas de la música, ¿no? Sí. Arrancábamos a las 7 de la mañana y si ese día pintaba, no sé, poner Rammstein, se ponía Rammstein. También estábamos en una radio que en la primera radio en la que estuvo Mundo Cañón, que fue XFM, donde se permitía eso, ¿no? Algún llamado igual recibimos, ¿no? Demasiado para esta hora, pero tampoco nada, no en tono de censura, sino, che, aflojen un poco la mano. Sí, no se pasen. Pero bueno, creo que fue un poco por ahí en aquel momento, mediados de los 90, segunda mitad de la década de los 90. Como que no era habitual eso. Después sí, después como que se abrió una cancha, empezó a aparecer más gente que cultivó quizás un estilo similar o parecido, pero en aquel momento no, en aquel momento era el dial, ¿no? No es como ahora que te escuchás la radio en TuneIn, no sé qué. Yo me imagino la gente moviendo el dial o cambiando en alguno que tenía digital y de repente aparecía esto y esto qué es. Destacaba en ese sentido, ¿no? Sin duda. No, tampoco fue algo muy pensado, simplemente cuando nos pusimos a hacer Mundo Cañón, la idea era hacer el programa periodístico que nos gustaría escuchar. Muy lindo el nombre, muy fundamental el nombre, ¿no? Un golazo. Sí, viene del cómic, ¿sabías? Sí. De Cocoville. ¿Vos leías Cocoville de chico? Sí, tengo uno. Cocoville es un personaje del cómic italiano, años 60, 70 por ahí. Que los niños de nuestra generación, algunos recibieron Cocoville, y que era un cowboy muy bizarro y que tenía dos insultos. Uno era Mundo Pistola. Hermoso. Y el otro era Mundo Cañón. Los Supersónicos, un tiempo antes, habían sacado su primer disco que se llamaba Mundo Pistola. Entonces tenemos esa hermandad con los sónicos, siempre comentamos eso. Y nosotros le pusimos Mundo Cañón. Ya que mencionás a los Supersónicos, el frontman, el frontman de Leo Lagos es columnista nuestro. El cantante que no canta. El cantante que no canta es el columnista nuestro que viene los martes, cada 2 martes. El martes próximo viene, es el editor de ciencias de la diaria. O sea que Cocoville nos trajo hasta acá. ¿Qué pasó con Biológico? Y yo qué sé. ¿Sabías que ibas a hacer eso? Yo nunca tuve mucha idea de qué iba a hacer. Nunca fui de esas personas que tenía un objetivo trazado en la vida. Yo me crié en el campo, mi padre trabajaba en el campo, entonces... ¿En dónde? Naturalmente en Florida, en Tacuarembó. ¿Sabés que no sabía que te habías criado en el campo? En Durazno. Sí, los primeros años, ¿no? Los primeros años hasta que empecé la escuela. Soy el más chico de 4 hermanos. Mis hermanos fueron a la escuela rural, yo no. Mis hermanos iban a caballo, a la escuela, todo la movida, pero mi hermano, que me lleva 5 años más grande, ya estaba por entrar al liceo y mis padres dijeron, no, vamos a intentar darles otro tipo de educación. Entonces yo no llegué a ir a la escuela rural. Pero después los fines de semana para mí eran en el campo. No nos quedábamos en Montevideo, las vacaciones arrancaban, terminábamos el colegio y era irse al campo y volver cuando empezaba el colegio. ¿Qué hacía tu padre en el campo? Y mi padre era administrador. ¿Y vos decís que por eso llegaste a Biológico un poco? Y porque tenía la fantasía de estudiar veterinaria. ¿Por qué la fantasía? Y porque era una fantasía, nunca la concreté. Cuando empecé a estudiar Biológico me di cuenta que no. Pero era Pero eso porque a lo mejor te gustaban los animales, pero veterinaria es otra cosa. Sí, yo qué sé, no tenía ni idea. Era como, ¿qué hago, no? Al mismo tiempo, eso de vivir en el campo, no teníamos luz eléctrica, teníamos un generador, un motor que se prendía solo de noche, entonces no teníamos televisión. La radio era una presencia omnipresente durante todo el día en mi casa, ¿no? Se escuchaba mucha radio. ¿Recordás? ¿Te escuchaban? Sí. ¿Clarín? Mucho radio rural
Ah, claro. Mucho radio rural. ¿Qué era CX4 radio rural? CX4, al mediodía llegaba a Diario del Campo con el doctor Eduardo J. Corso, Claro. y mi abuelo nos hacía callar a todos, ¿no? No podía volar una mosca cuando hablaba el doctor Eduardo J. Corso. Estamos hablando de tiempo atrás, ¿no? Pero después se escuchaba mucha radio. Yo no sé, te podía escuchar desde Meridiano Juvenil, por ejemplo. CX50. Sí, CX26, ¿no? ¿Ah, sí? No, para mí, en el Sodre, en lo que era el Sodre. Ah, no era Radio Independencia, era... Justo ahora, que mirá, terminé trabajando ahí. Pero también escuchábamos Aquí está su disco, también escuchaba mucho a Abel Duarte y Musicalísimo. Los fines de semana era un clásico escuchar en los veranos a Abel Duarte, unos programas eternos que hacía. También se agarraba, en Florida en una época, se agarraba Radio Argentina. Ahí escuchabas rock. Increíblemente. Y ahí entraba la rock y pop de repente a mediodía. Es lo que me pasaba a mí. Yo agarraba tenía una zona de radio que tenía como onda corta. Y yo no escuchaba mucho la radio, porque escuchaba lo que escuchaban mis padres. Pero un día en un aparatito encontré música argentina de rock y fue como entrar a otro mundo. Ahí cambió la vida para mí, ¿no? Sí, sí. Y bueno, ahí cuando vivía en Montevideo, en esa zona, no se escuchaba, pero me hiciste pensar en rock argentino. Escuchábamos mucho Independencia en Montevideo, Claro. ¿no? 9 AM, ¿te acordás del programa 9 PM, que era el programa? Bueno, vos sos mucho más grande que yo, lo que pasa. Sos un tipo de radio que no escucha radio. Sí, Me hiciste no. acordar una nota que... Yo escuchaba porque escuchaba en mi casa a mi hermana o mi padre. Yo lo escuchaba como... Estaba para el deporte. La nota que le hiciste a Fernando Cabrera, cuando Fernando Cabrera te confiesa que no toca la guitarra, a mí me dejó helado. Vos sos igual. Sí. Haces radio y no escuchas radio. Claro, por eso confundo Meridiano Juvenil, lo meto en radios que recuerdo, pero no. Claro, no. Yo tenía así, adicto a la radio. De hecho, mi primer grabador que tuve, que era de mi hermano, se lo cambié por un caballo. Mi hermano, hoy lo miro a mi hermano, y mi hermano 5 años más grande que yo, le digo, qué hijo de puta, le digo, ¿cómo aceptaste eso? Yo que era un adolescente desesperado porque tenía un grabador que era mono, un Hitachi, me acuerdo perfecto, pero tenía unas luces rojas, era espectacular. Y a mí mi padre me había regalado ese caballo. ¿Cómo se llamaba el caballo? Era un zaino confundido, no sabía que era nombre de mujer, pero se escuchaba mucho folclore en mi casa, le había puesto Malinche, como la canción de los Zucará, Maldición de Malinche. Maldición de Malinche. Pero era macho, era un caballo macho. Y mi hermano, sí, me dijo, ¿cómo? dale, vení. Mi hermano ya trabajaba además, ya ganaba sus primeros pesos, fue y se compró otro grabador y se quedó con el caballo. Es hermoso ese cuento. O sea, creo que quisiste estudiar veterinaria porque perdiste el caballo. Y bueno, ahí estaba el bichito de la radio y no lo sabía, ¿no? O sea que yo me sentía muy escucha, ¿no? Nunca soñé con hacer radio. ¿Y cómo llegás a la radio entonces? Y porque la verdad que fue como también como de casualidad. Yo estudié Ciencia de la Comunicación en su momento, fue la carrera universitaria que hice cuando era joven. ¿Pero en la UDELAR? No, en la Católica. Ah, por eso no nos cruzamos, porque yo fui para la UDELAR. No, cuando yo fui a entrar a la universidad... Estaba cerrado. Viste que hubo unos años conflictivos Sí, en Ciencia de la Comunicación. Los viví todos. Bueno, hubo unos años conflictivos. Ese año no habría. Y mis padres me dijeron, no me soportaban más, me parece, y me dijeron... Eras un muchacho complicado, ¿no? Fui complicado. Tuve una adolescencia complicada. Por eso dije eras. Sí, tuve una adolescencia compleja. Se te notaba en la cancha. Éramos adolescentes complicados, ¿no? Bueno, vos no sé. Nosotros con Alejandro no éramos amigos, éramos rivales en la cancha. Sí. Además éramos de diferentes zonas. Eras bastante desagradable. Vos. Y para mí, vos, sabés, mirá. Tenemos que ir a una pausa, ya venimos. En todo caso, vengo solo, ahora veo. Licencia para conducir. Periodo de prueba. ¿Usted sabe por qué nos siguen eligiendo? Porque somos credibilidad, confianza, contención y compañía calificada. Porque además le brindamos a los socios más de 20 talleres multitemáticos en la Fundación SECOM destinados a promover la calidad de vida. Y muchos beneficios más. Porque estamos para usted las 24 horas, los 365 días del año. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo.
Chacra La Martina, donde todo lo bueno sucede. Eventos, celebraciones sociales, empresariales, restaurante y salón de té. Además, hospedaje con ricos desayunos de campo a 20 minutos del centro. La Martina, al oeste de la ciudad. Seguinos en redes. Este año viajá por Uruguay de punta a punta con Redpagos. Participá y ganá una escapada para 2 personas, todo incluido. Desde Artigas hasta Montevideo. Vos elegís el destino. Registrate en ganalestamacerca.com.uy y suma chances pagando en locales de Redpagos o en Mi Redpagos. Redpagos, más cerca. Ver bases y condiciones en ganalestamacerca.com.uy. En la edición de junio de Le Monde Diplomatique Uruguay, el plan de Estados Unidos para la inteligencia artificial que preocupa al Vaticano. En el mundo, la crisis de la izquierda y el auge del Islam en Indonesia, el naufragio maliense y la revancha argelina tras el Brexit. ¿Se unirán las Irlandas? En la región, Perú vuelve a partirse en dos, un nuevo cerco indio en Bolivia y las conquistas y reveses del gobierno de Petro impactan en la segunda vuelta en Colombia. Además, la incidencia de Israel en la política de Alemania y de Eslovenia con el marco de la limpieza étnica en Palestina. Suscríbete en lemond.uy y recíbelo en tu casa. Le Monde Diplomatique, la diaria. Llegó el yogur. Rico, cremoso, con 11 gramos de proteína y probióticos. Probá el yogur. En sus 2 versiones, natural y sin azúcar. El yogur griego más uruguayo es de Conaprole. Tómate unos segundos y pensá en qué momento de tu vida estabas cuando le picamos el penal a Ghana en 2010. Ahora pensá en este momento, en los planes que tenés para ver el Mundial. Cambió un montón la vida, ¿no? Para todos esos mundiales que están por venir y para toda tu vida, tenés seguros de vida y ahorro del Banco de Seguros del Estado, aseguradora oficial de la Celeste. Las ganas hacen lo suyo. Hermoso escuchar este disco, esta canción, todo lo que recordamos. Estamos honrando a lo mejor de España, que no es su fútbol. Y menos el actual. Y menos el actual. Es esta época que nos... ¿Cómo marcó en Uruguay? O sea, recuerdo haber estado... O sea, Jaime Urrutia, que está cantando, que es el líder de Gabinete Caligari, vino a Uruguay, también vino Loquillo. Y recuerdo el asombro que tenían de todo lo que... un día cenamos con Loquillo, ¿no? Estaba Peveroni, por ejemplo. Y claro, el loco no podía creer todo lo que sabía la gente de Uruguay de esa época de España, ¿no? De los 80 a los 90, es una cosa... Bueno, y ya que hablamos de radio, le debemos mucho a ciertos programas de radio, sí, y a ciertos conductores que fueron los que metieron la música española acá. Yo tengo como el recuerdo, pero no me olvido más de un programa que no me acuerdo si era ya en esa época La Caras y Máscaras, de Mauricio Almada y Gustavo Rey. Es el origen, cuando ellos se juntan. Yo estaba en el Palacio. De noche, ¿te acordás de ese programa nocturno? Sí. Un día llevan a Los Estómagos. Y Parodi los Estómagos recién habían sacado Tango que me hiciste mal, y Parodi había venido de España, se había traído, no sé, 200 discos. Es medio enfermo Parodi, yo no lo conozco tanto personalmente, pero es medio enfermo del vinilo y de la música. Y empezaron a pasar música española y a mí ahí me voló la cabeza. Claro, ¿no? En emisora del Palacio había estado antes el gran Rubén Castillo,
que recibía de España muchos discos, y cuando ya no estaba en la radio, yo entré a la radio y había dejado mucho de su discoteca, estaba en la radio, y había muchos discos sin abrir. Recuerdo haber abierto El hombre del traje gris de Sabina. Increíble. Estaba ahí, nadie le interesaba, ¿viste? No sabíamos quién era. Increíble. O sea que así llegaste. ¿Qué? Vos tenés como un enganche con la naturaleza, ¿no? Salado. Vos decís que eso... Yo no sabía que habías vivido tus primeros años en el campo. Sí, trabajé en el campo. Incluso en un momento dejé el liceo y le dije a mi padre, no quiero saber más nada. Yo tengo como amor y odio con Montevideo, ¿no? Y he vivido en muchos lugares del Uruguay. Y viví afuera, pero viví muy poco también, pero como que no viví siempre en Montevideo. Me moví bastante por este país. Y bueno, en el liceo en un momento le dije a mi padre, quiero dejar de estudiar, y le estuve como 3 meses cascando en los huevos que quería dejar de estudiar, que me quería ir al campo, y mi padre se cascó los huevos y me dijo un día, ¿querés ir al campo? Bueno. Y ahí me fui al campo a trabajar y ahí estuve como un año, ¿no? ¿Qué hacías? Viviendo en el campo, tareas rurales. ¿Por ejemplo? ¿Asistías partos de vacas? Por ejemplo, de ovejas, de vacas. Andaba 8 horas a caballo por día, ¿no? O más, no sé. Dependiendo del día, dependiendo del tipo de trabajo que se hacía, ¿no? Pero bueno, también tuve como esa experiencia, probé y me di cuenta de que no. Me di cuenta que también necesitaba la ciudad y que necesitaba, también eran la salida de la dictadura, la apertura en los 80. A mí me encantaba la música, me encantaba... ¿Nunca tocaste? Me encantaba la noche. Sí. Me encantaba. ¿No te gusta más? No tanto. No tanto. ¿Pero porque la noche cambió o porque cambiaste vos? No, me parece que son etapas, son momentos de la vida. Esto no quiere decir que capaz que mañana me vuelva a gustar. Ahora disfruto mucho más. Hace mucho tiempo que disfruto mucho más el día, ¿no? Pará, ¿y la música nunca te dio por el lado de...? No, siempre me encantó y siempre reivindiqué el lado del fan. De público, de enroscarse, de comprar discos, de fanatizarse por determinados artistas, de tratar de saber todo lo más que se pudiera de tal artista que te gustaba. Jamás me interesó tocar absolutamente nada. Perdón. Decime. No. En mi casa tampoco había una cultura no había nadie que escuchara la música que yo escuchaba. Ni siquiera tus hermanos. No, mis hermanos eran como de un palo, eran más grandes, un poco más grandes, y eran como de un palo más conservador. Si bien se escuchaba música, se escuchaba rock, se escuchaba en inglés, pero se escuchaba una cosa más clásica, ¿no? Toda esta cosa de... ¿Folclore? No, folclore se escuchaba mucho en mi casa, pero se escuchaba, no sé, mucho ABBA, claro, mucho Dire Straits, mucho una cuestión más mainstream, por decirlo algo, ¿no? Bien. La apertura hacia nuevos ritmos y hacia los nuevos y los raros peinados nuevos la tuve yo en mi hogar. Decime una cosa, entonces ese placer por la naturaleza, que después que experimentaste el campo te diste cuenta que por ahí no era la vida de trabajo, ¿te quedó firme al día de hoy? ¿Y cómo se manifiesta? Por ejemplo, con el surf. Y sí, después yo me crié en el campo, como no tuve tanto contacto con el mar hasta los 20 y pico. Ahí empecé a tener más contacto con el mar. Ponerle que hasta los 21 años para mí era siempre en verano, era irse al campo, era ir, volver. Y bueno, y el surf fue una cosa que me llegó bastante más de grande. Tenía amigos que practicaban, me había tirado alguna vez con un desempeño bastante lamentable, con algún susto incluso, no me había enganchado. También fue una época en que me gustaba mucho la noche. También, ¿por qué no? Decirlo. Y bueno, fue como un viaje que me entró como más tarde en la vida, ¿no? Y después se transformó en una obsesión, ¿no?
¿Estás en eso todavía? Y ahora, estos meses de que me reinstalé en Montevideo, me cambió mucho la vida. Porque vos desde mayo que no voy al agua, por ejemplo. Vos volviste a Montevideo y estás, ahora volví. Y estás cerca de la radio. Sí, acá en la aduana. Bien. Ahí, mirá, señala hacia allá. Decime, entonces, estás en Montevideo porque también viste mucho en la Costa de Oro, por así decirlo, ¿no? Vengo de vivir 3 años en Jauregui Berry, por ejemplo. ¿Y antes? ¿Habías estado en el Pinar en algún momento? Viví en el Pinar, viví en Punta del Este, viví en Rocha. Bien. Y ahora que estás acá, instalado acá en la ciudad, también coincide con tus nuevos trabajos que arrancás. Guille arrancó hace unos meses 2 nuevos trabajos, los 2 en medios y el mismo día. Y el mismo día. O sea, ese es otro récord, ¿no? Y después de muchos años de que no hacía... Claro, nosotros nos habíamos alejado un poco de los medios y de la radio, sobre todo, y arrancaste en el Sodre y en la Diaria en el mismo día. El mismo día. Y estás de tarde-noche acá y en el Sodre en la mañana. Sí, no es más el Sodre, ¿no? Son las radios públicas. Perdón. Radio Nacional del Uruguay. Y ahora arranco a las 8 de la mañana ahí y voy hasta las 10:30. Hacemos un programa que se llama La Escucha. La primera parte la conduzco yo y Yelesa de Rico, mi compañera, y un equipo de producción, Nelson Díaz, Bruno Esteves. Y la segunda parte, que debes haber coincidido, me imagino, con él, El Espectador, Diego Barnabé. Claro. Y Tamara Mardones, que es la productora de Diego. Bien, y acá estás en Panorama. Acá estoy en Panorama con Lucas y con Sofía. Lucas Silva y Sofía Martínez. ¿En qué momento, porque si bien ahora estás... Panorama no, informativo de cierre. Informativo de cierre. Panorama está Maggie. Panorama está... Siempre me engancho con eso. Decime una cosa, Panorama es Maggie Correa. Maggie, claro, Maggie Yamila Silva. Claro. El tema que ahora yo te escucho, porque cuando terminamos el programa acá a las 19, Guille ya entra y mientras estamos acá juntando las cosas que fuimos desparramando, esto y lo otro, yo siempre te escucho y también te escucho después. O sea, estoy realmente muy escucha de radio todo el día y te escucho siempre. ¿Qué tuviste que hacer como un upgrade informativo para estar actualizado como estás ahora? Un poco sí, pero no tanto porque yo soy muy consumidor. Al revés de vos, Alejandro, yo escucho mucha radio. ¿Pero escuchás información política? Sí, me gusta. Siempre me gustó. De chico me encantó la rosca. Como escucha, ¿no? En mi casa, en eso de volviendo a la infancia, se escuchaba Germán Araujo, por ejemplo, y Heber Pinto al mismo tiempo. Entonces, ¡qué combo! Un combo increíble, ¿no? Y bueno, y siempre me interesó. Y siempre me gustaba toda la época de los semanarios. Era muy chico, pero me gustaba leer, cazar semanarios tipo Jaque, esas cosas que... O sea que fuiste politizado. Sí, y no partidizado. Y no una familia politizada, para nada. Para nada. ¿Y sos de leer también, aparte de los diarios y la información, sos de leer teoría política, teoría económica? No. Vos estás en la información pura y dura, ¿sí? No soy de leer, sí, cada tanto algo he leído y cada tanto me toca. Ahora tengo muy poco tiempo para leer en profundidad cosas. Estoy mucho más leyendo el día a día, lo que por un lado está bueno y por otro lado me parece horrible, ¿no? Buena pregunta, ¿ya hicimos una pausa nosotros con Guille? Sí, ¿no? Vengo bien, perdón, me distraje con la conversación que está muy interesante. ¿Ya no tenemos que ir? Mí. No. ¿Ya hablamos tanto? No, pero lo que te quiero decir es que nosotros entregamos los programas en hora, y porque después de mí en un programa muy exigente, siempre entrego en hora, vengo re bien con eso. Les puedo, mirá, estoy leyendo el gráfico acá, ¿les puedo pedir que me corrijan el gráfico? ¿Que me pongan una I antes de la X? ¿Eh? Se botoneó el tipo. Bien hecho. No lo saludé ni a Fran. Pero perdóname, la pregunta está muy bien. ¿Quién es Guillermo Ameixeiras, dado que él es Ameixeiras? Pará, me voy a ir de ahí con esa respuesta, algo que no sé todavía yo, en los 57 años que tengo, no sé quién soy, y me voy a ir con esa respuesta. Es buenísimo este espacio. Te vas a ir con esa respuesta. Es buenísimo. Voy a saber quién soy. Exactamente. Grande, ¿no? No totalmente, pero sí parcialmente. Decime una cosa. Por ejemplo, vos sos uno que un día vi pasar por la avenida Sarmiento, la avenida de los Yincos, a una velocidad bastante intensa en un longboard. Y me hizo así, adiós, y vi que tenía las protecciones de las manos puestas al revés. Me acuerdo de ese dato. Y le mandé un mensaje, vos, si te caes, te pusiste protecciones para quebrarte. Lo que pasa es que yo venía de quebrarme.
y me regalaron, y nunca usé en mi vida protecciones de nada. Y ya llega cierto momento de cierta edad que tenés que empezar a usar protecciones. Y ya me había quebrado no hace tanto, y me habían regalado esas protecciones, no tenía ni idea cómo se usaban, y me puse esas muñequeras, y me acuerdo perfecto que en ese momento estabas con Agustina, ¿no? Sí, señor. Y que Agustina era patinadora. Exactamente. Y Agustina también. Los dos me dijeron, vos, pará, estás usando, está todo bien, pero las estás usando mal. No te sirven para lo que, cómo te las pones para lo que las estás usando. Lo cual era un problema si te caías. ¿Los deportes siempre te atrajeron? Más o menos. No me gusta, nunca, sí, siempre me gustó jugar al fútbol, siempre fui muy malo jugando al fútbol, pero me encanta, soy muy futbolero y me encantaba jugar al fútbol de chico, pero fui malo. Era malo, nunca fui muy bueno para los deportes. Si el caballo se considera un deporte, me encanta andar a caballo, pero no me gusta nada el entrenamiento. Detesto entrenar, detesto lo metódico, detesto los deportes repetitivos, no me gustan mucho, por eso nunca me gustó mucho los gimnasios, o no me gusta salir a correr, me gustan los deportes donde sabes que va a pasar algo que es imprevisto, ¿no? Y no me gusta entrenar. No soy de entrenar para hacer un deporte. Me gusta practicarlo o intentar practicarlo directamente, pero no soy muy bueno a nada. Simplemente me mando, ¿no? Me mando y voy e intento hacerlo, ¿no? Sabés que cometí un error en el programa de hoy y pido disculpas porque llegaron mensajes para Martín, pero me distraje tanto con la charla que no miré. Alguien dice, todos ya aprobaron la prueba, es obvio eso, pero no lo vamos a decir todavía, que faltan que vengan otros. Yo me siento todavía en medio del examen. ¿Qué ¿no? tal, amigo? Dice, falta mucho Germán, que fue voz de Voces Calladas, un trabajo serio que marcó una época, una esperanza. Gracias por recordarlo, Martín. Saludos, María. Están bastante abrigados en el mejor estudio del Uruguay. De programa en programa cambia la temperatura del aire. Cuenten, besos desde Solís, dice Mía. Bueno, cambia un poco la temperatura. Yo hay programas que ayer estaba en manga de camisa, hoy estoy bastante abrigado, me puse la celeste en el cuello. Lo que pasa que a veces cambia mucho el clima. Hoy que dio el sol de tarde, viste, por ahí me tendría que haber sacado el buzo, pero ya cambia. Y después está también el aire acondicionado, que me explicaban los técnicos que a veces prenden el deshumidificador para proteger los equipos, pero me parece que eso es medio cualquiera. Eso es medio cualquiera. Creo que ellos tienen unas temperaturas. Los que mandan son ellos. Qué crack, Martín, qué lindos recuerdos. 13-0, me encantaban los programas, más cuando no había partidos. Un crack, Martín. Un crack, Martín. Sí. Este show de Mateo y Cabrera comenzó en febrero en La Candela, lo vi también 21 de septiembre con el hermano. Yo hice las luces, dice alguien. Qué crack. ¿Qué decirle a Martín? Un gran profesional, pero más allá parece una gran persona. Es verdad. No nos pasa a nosotros, no damos, nunca dimos eso nosotros, ¿no? Y yo pongo empeño en eso porque me interesa, pero... Sí, te escuché el otro día. Sí, o sea, desde niño... Pero vos sos buena persona, pero es verdad que... Pero no lo doy. Das sorete. Siempre, desde adolescente. Pero hay que conocerme. Hay que conocerte. Sí, bueno, pero soy buena persona. Sí, sí. Y voy a mejorar todavía más, ¿eh? Hoy le debemos mucho a Guille. También la difusión del rock en español, dice alguien. La Polla Record la conocíamos por los cassettes copiados que nos pasábamos entre pares. Pero él era el único que lo pasaba en la radio. Qué lindo que te digan eso. Qué lindo, la verdad que sí. Hola. Tenemos varias bandas españolas que éramos los únicos que pasábamos en la radio. No sé si La Polla, porque La Polla ya sonaba, pero por ejemplo, que te traje un disco, no sé si vamos a tener tiempo de escucharlo, sí. Extremoduro, ¿no? Es una banda recontra identificada. Los que escuchaban Mundo Cañón es una banda que identifica, mirá qué lindo. Qué lindo. Este es el en vivo. Salve Robe. ¿Sabes una cosa? Sí, la verdad. ¿Sabes una cosa que... Qué poeta. Es una cosa que por ahí es medio... Has dicho muchas malas palabras, así que yo voy a decir una. Muy pedorra lo que voy a decir, pero... Pero lo que pasa es que me siento... Está bien. Yo no digo malas palabras cuando estoy de tu lado como conductor. Ahora me siento liberado para decirlo. Está muy bien lo que haces. Soy el invitado. Está muy bien lo que haces. ¿Sabes qué? Hay algo que no sé, debe pasar en todas las generaciones y en las personas que son curiosas e investigan. Porque es cierto que en la época de Mundo Cañón el periodismo no estaba asociado al periodismo cultural tanto, ¿viste? Era periodismo, o sea, no se consideraba periodismo lo que hacías vos o lo que hacía yo de noche, o sea, porque como no era periodismo, ¿viste? Y nosotros estábamos intentando hacer periodismo o haciéndolo a nuestra manera y
yo me acuerdo que me gastaba el dinero del sueldo en juntarlo para, en el mes de vacaciones, me iba a otro país a comprar material, porque antes no había internet, entonces yo viajaba, o sea, iba a otros países, a veces iba a países que eran más baratos que vacacionar en Montevideo, me iba a Centroamérica, y compraba CDs de bandas que me parecían increíbles. Y que acá, entonces venías y realmente pasabas, tenías un poder de pasar música que nadie podía escuchar si nadie tenía ese disco. Un poco lo que decías de Parodi. Entonces yo recuerdo haber pasado, no sé, 30 años atrás, el primer disco Kiko Veneno. Y cuando después no estaba en la radio, empezaron a hablar de Kiko Veneno y decía, pero yo lo pasaba y nadie me daba bola, ¿viste? Hay algo de eso, de pretensión del periodista que tiene la noticia, digamos, que hay que decirlo, ¿no? Meter la primicia. Lo que pasa es que en el mundo cultural no existía eso de la primicia, pero eras más que nada alguien que accedías a los materiales. Estrenar un disco era un placer, ¿no? Disco, claro. Ahora, estrenar un disco... No es nada. Ahora estamos estrenando discos que están viejos y encontrás un disco que nadie tiene. Digo, mirá, en una época se publicó esto en Uruguay. Recuerdo a Gustavo Escanlar, que por ejemplo él accedía a un montón de revistas norteamericanas, claro, y tenía unas informaciones que lo hacían un distinto, porque se preocupaba por conseguir eso, ¿no? Claro. Hola, qué lindo programa, felicitaciones Mundo Cañón, jaja, qué lindo, fan total en aquellos tiempos, muy buenos, el saber un poquito más de cada conductor, conductora, muy linda la propuesta, saludos celestes, gracias. Pregúntenle a Mesera si Ferreiro en aquellos años era muy pillado. Esto de haber sido uno de los compañeros de acá. ¿Decís? Sí. Era re pillado, era infumable. Pero jugando al fútbol. Jugando al fútbol. No era pillado. Era infumable, porque no era que se destacaba por una habilidad, no era el tipo que te hacía las grandes moñas, que te eludía todo el equipo. Me acuerdo de un compañero tuyo que era buenísimo, López. Gabriel López. Jugó en Cerro. Gabriel López jugó en Cerro. Ese sí jugaba. A ese sí le teníamos miedo. A vos te teníamos rabia. ¿Pero por qué? Decilo. Porque vos la mandabas a guardar de cualquier lado. Okay. De cualquier lado hacía ¡boom! Eso no, eso no es una habilidad. El tipo quería moña. ¿Para qué? Te clavaba, pero no era el pescador, ¿no? Era el que estaba ahí. Bueno, siempre estaba ahí. Estás situando el pillado en ese entorno. El gol, y en esa época, porque ahora luce ¿cómo se dice esto? Calvo, se dice calvo. Tenía un pelito medio y agitaba el pelito acá. Años 80, ¿no? Tenía, sí, pelo lacio. No. Mundo Cañón no saben lo que era esto. Mundo Cañón es cultura. Es mi cultura y doy gracias por eso, dice Daniela. Qué lindo. Bueno, gracias, Daniela. Te quiero decir que ese disco de Gabinete Caligari que pusimos, esas cosas que también tiene hacer radio, un día una oyente de Mundo Cañón, que yo no la conocía, nunca la había visto en mi vida, me cayó a la radio con ese disco de Gabinete Caligari que está firmado por el propio Jaime Urrutia, que ella lo había comprado en España, había conocido a Jaime Urrutia, se lo había hecho firmar y me dijo, esto quiero que lo tengas vos porque le vas a dar mucho más valor del que yo le puedo dar. Y me lo regaló. Hermoso. Pasame Extremoduro, que nos vamos a ir a una pausa. Haz la misma pregunta que le hice a Martín. Ahora que estamos grandes y que ya hemos hecho un recorrido, en este caso el recorrido que importa es el tuyo, has contado varias cosas. ¿Estás satisfecho con cómo te desenvolviste en la vida para llegar a un lugar que es el lugar en el que haces lo que te gusta? Ni lo pienso. ¿Por qué? ¿Te da miedo? No sé, no tengo esos pensamientos. Te lo pregunto, ¿estás en lo que te gusta? Sí, en este momento estoy haciendo lo que me gusta, pero capaz que mañana no me gusta más, como me dejó de gustar en Eso es otra cosa, claro, eso es otra cosa. Por eso llegué hasta ahora, hasta acá. Sí, ahora la verdad que... Porque dijiste, de adolescente estaba medio, no sabía lo que me gustaba, no tenía idea, pero en algún momento lo encontraste, ¿no es cierto? Sí, lo encontré, pero no lo busqué. Es que fue como que se dio casualidades, cosas que sucedieron, piezas que se acomodaron, medio sin pensarlo, sin buscarlo. Entonces, pero obviamente este presente me encanta esta vuelta que tuve, me encanta estar acá. Yo ya había trabajado, justamente sustituí a Martín 3 semanas el año pasado cuando Martín se fue de vacaciones.
cuando era el único programa, era la mañana de la diaria en el Café La Diaria, tuve 3 semanas intensivas ahí y bueno, me encanta estar en este lugar, me encanta estar en los medios públicos también, nunca había tenido la oportunidad de trabajar en los medios públicos, yo ya estaba trabajando como corresponsal en Maldonado para las radios públicas, se habían abierto un par de llamados, un par de concursos, me había presentado a 2, a corresponsal, yo estaba viendo afuera, corresponsal en Maldonado y a informativista. Quedé primero en los 2, no sé cómo, pero quedé primero en los 2. Tuve que opté por la corresponsalía en Maldonado y bueno, al tiempo el que fue director de las radios públicas me llamó y me ofreció la mañana y nunca había trabajado en las radios públicas, me encanta, es un lugar hermoso, alucinante y este lugar, nada. No se puede creer. Y acá hay un equipo que es increíble, ¿no? Siento admiración por todos mis compañeros, especialmente por vos, Alejandro. Después no querés que me pille. Guille me dice eso, ¿cómo no me va a pillar? Tenemos que irnos a una pausa, la última, lamentablemente. En el final de este encuentro nuestro, Guille, va a venir Julia en algún momento, porque viste que esta semana el tema final lo eligió Julia. Nosotros tenemos que poner... ¿Por qué no ponen un disco en el tema final nunca? Bueno... ¿Un vinilo? Un vinilo, porque necesitamos desarmar esto para la entrada tuya de Pero escena. hoy no. Bueno, pero tenemos que cerrar el ciclo con Julia. No podemos. Ayer Julia me apuró, con la música. Con la música española. Sí que vienen con música española. Y le digo, sí, mañana venimos con música española. A mí me gustan los planetas, me dijo. No tengo ningún vinilo. Yo tampoco, me lo dijo. Le digo, y me hizo como un gesto de desdén, ¿viste? Claro. Bueno. Es un poco así, en Julia, Planetario, ¿no? Sonaban mucho los planetas. ¿Es un poco así, Julia? No sé, yo no la conozco mucho. ¿Tiene algún gesto así? Hoy alguien me preguntó, che, ¿y tu productora es punk? ¿En serio? Es re punk. Recién la estoy conociendo. Es re punk. Con Julia compartimos en el Café La Diaria, tuvimos algún espacio donde ella vino a presentar algún tema. Hizo una columna de bares, por ejemplo. Siento que hay un arco por pensar que yo me acuerdo todavía cuando te besaba, la cago, vuelvo a tiritar. Si tú no te juraras siempre que yo te faltaba, a veces todo es tan normal. Y de 2 en 2 perdí al bajar el norte y la respiración. Y por la noche te harás, las paso descosiendo que hay un arco por pensar. Y hago colas sin parar en la puerta de algún bar. Yo todo borracho consumo las horas, mientras encuentro alguna luna que ande sola que yo. Ya volvemos. Quédense con las ganas. Este año viajá por Uruguay de punta a punta con Red Pagos. Participá y ganá una escapada para 2 personas, todo incluido. Desde Artigas hasta Montevideo. Vos elegís el destino. Registrate en ganalestamacerca.com.uy y suma chances pagando en locales de Red Pagos o en Mi Red Pagos. Red Pagos, más cerca. Ver bases y condiciones en ganalestamacerca.com.uy. Homeopatía Olivencia. Idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Lográ el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. Hay una cancha donde juega la selección y hay otra donde jugamos todos. En una se cuida el arco, en la otra se cuida la salud. Son partidos distintos, pero con algo en común: la importancia de estar bien acompañado. Por eso Médica Uruguaya juega afuera de la cancha, cuidando a los que están adentro y a todos los uruguayos. Médica Uruguaya, sponsor oficial de la selección y la salud uruguaya. Estamos en todo lo que haces. Para que tu empresa siga creciendo, necesitas la mejor energía. Con el plan inteligente para pymes, accedes a la energía eléctrica a un precio más conveniente con garantía de ahorro. Y si luego de un año pagaste más que con tu tarifa actual, te devolvemos la diferencia. Ingresá al simulador en ute.com.uy y pasate sin costo. UTE, avanzamos con energía.
Más voces, menos ruido. La Diaria Radio 97.9. En Alcance Servicio de Compañía cumplimos 30 años cuidándote. Sumate vos también a la tranquilidad de contar con Alcance. Afilíate ahora con 3 meses gratis y 12 meses con un 50% de descuento llamando al 0800 2902. Alcance 30 años. Amamos cuidarte. En Habitab, resolvé todas tus gestiones. En nuestros más de 520 locales de todo el país. Y también desde nuestras aplicaciones. Más información en habitab.com.uy. La Mojigata presenta a los inadaptados con relaciones, junto a invitadas e invitados de gran porte, que ojalá se porten a la altura de las circunstancias. Quedan ustedes descubrir quiénes son los inadaptados, quiénes son las relaciones y cuál es la Mojigata. Sala Adelarreta del Sodre. Miércoles 22 de julio. Pórtense bien. Entradas en Ticantel, Montevideo Music Group. Continuemos con las armas. Presenta Banco República, 130 años de nuestro Banco País. A golpes el badajo llamó al amanecer. Y la gente dice, pero ¿qué Llegó el pasó? punk. ¿Qué pasó? Llegó el punk y ponen Campesina de Serrat. ¿Podemos explicar un poco, Guille? Bueno, cuando Ale me dijo trae música española, coincidiendo con que mañana es el cumpleaños de mi mamá, que cumple 84 años y que mi mamá tenía bastantes discos, o nos hacía escuchar discos en esa época, y este es un disco que era de ella, que le encantaba, que lo escuchábamos hasta de canto. Yo nunca fui fan de Serrat, después es el disco de Serrat que tengo. Y bueno, como para feliz cumpleaños mamá, que por supuesto no nos está mirando, seguramente, pero bueno, se me ocurrió, ¿por qué no llevar algo de Serrat? ¿Sabés qué? Creo que es un tema... Y de esta canción, ¿no? Perdón, Sí, que te interrumpa, esta canción, que como que la identifico mucho con ella, ¿no? Nada. Sí, aparte estabas en el campo cuando escuchabas esa canción. Exacto. ¿Sabés qué? Bueno, Serrat, no sé si es generacional, nuestros padres escuchaban Serrat, se escuchaba Serrat a cara de perro. Es verdad que en la dictadura se escuchó menos. Nosotros llegamos a enterrar en el fondo de mi casa en Sayago algunos vinilos, y entre ellos estaba el de Citarrosa, que tenía Adagio en mi país. Me acuerdo, lo tengo, lo recuperé. Está un poco cascado porque la humedad lo mató. Y enterramos Serrat Mediterráneo y otros vinilos. No había muchos, 4 o 5, Cafrune, Serrat. Después lo desenterramos, años después. Y yo le digo a la gente que le gusta Serrat y que tiene vinilos que es el momento para comprar Serrat en las ferias, por ejemplo. ¿Te los tiran por la cabeza? No te los tiran por la cabeza, pero hay mucho, entonces los precios son realmente... Yo me fui comprando casi, te diría que toda la colección, sobre todo todos los discos en catalán de Serrat, que también me gustan mucho. Debo tener como 10, debo tener casi toda la... Quizás no es lo último, ¿viste? Pero... Esto se consigue con mucha facilidad. Sí, creo que es uruguayo. Sí. La edición uruguaya. Claro, se editó mucho. 1974. Exactamente. Es de este disco. Claro, se editó mucho en esta zona y en Argentina también, Serrat, y hay mucho material realmente. Guille, tenemos que terminar. Gracias por haber venido, sobre todo sin saber si te traía café o no. Que hayas dejado de ir a Perseguirolas para quedarte en Montevideo, que te podías ir un fin de semana largo. Y te compré, o sea, que te traje un regalo. ¿Me hace pasar la prueba? Conmigo sí, pero viste que yo no soy el que decide. Yo solamente soy un esbirro vos ahí me podés que trabaja para las autoridades. Me podés ayudar con los jefes y decirle nada. ¿Vos pensás que los jefes nos están escuchando? Es un buen muchacho este. Está todo decidido ya. Yo creo que estamos todos adentro. Creo que la semana que viene seguimos todos acá, ¿eh? No sé, Julia. No sé, yo no apruebo la selección musical, así que yo lo desapruebo. Si fuera Julia la que decide, estás afuera. Estás afuera. ¿No te gustó la selección musical de hoy? No, está bien. Está bien, está correcta, pero faltó un poco de indio español.
Que sería los planetas. ¿Qué sería? Planetas, no sé, un triángulo de amor bizarro. Triángulo de amor bizarro. Claro, pero no tengo vinilos de eso, Julia. A mí me Bueno, encanta el triángulo de amor por eso bizarro. Me reprobás. encantan Si los vos vas Punset. ahora a cualquier disquería de Montevideo y pedís un vinilo de Triángulo de amor bizarro, te dicen, ¿qué es eso? No. Y bueno, gente que no sabe. Bueno, pero no están en Uruguay esos vinilos. Julia es de una generación que lo quiero, lo tengo ya, ¿viste? Baja un botón y baja, pero no. Sí. Y bueno, chicos, ¿qué voy a hacer? Soy joven. Nos tenemos que ir. Hoy que nos podemos quedar hasta cualquier hora, haciendo que seguimos al aire. En segundos empieza la transmisión, en minutos la transmisión desde Enriqueta. ¿Exorcizamos algo pasando música en español o no? Yo creo que sí. Y en español no, de España. Yo ya di mi pronóstico, si es que eso importa para algo, que creo que no. Y gracias, en serio, Guille. Está buenísimo que hayas Todo estado divino. acá. La verdad, ¿Pasaste bien? Lo pasé muy bien de este lado del mostrador, que no suelo estar de este lado. No, yo nunca estuve ahí. Tenías la suerte a esta hora no, pero de ahí se ve todo el paisaje. Sí. Estamos esperando, ¿no? Vos agarrás parte del día, nosotros estamos esperando agarrar algo del día. Pero en abril más adelante. En abril fue divino, ¿eh? Sí. ¿No? Sí. En abril te agarraste. Sí, ya, creo que ya no ligué. ¿Estás seguro? Cuando a las 7 creo que no ligué muy poca luz. Ya. Bueno, pero ahora se viene en septiembre y empezás a disfrutar como loco. Julia, nos vamos de esta semana que pusiste todos temas todos temas cuyo nombre de la canción tenía un año. Exactamente. 1919. 1945, 1979. Y después. ¿Ayer? ¿Y ayer? No, ayer fue Y 1979. te falta uno, estamos en el día 5. ¿Y cuál nos John estamos Cale. diciendo? Holland. Ese es 1945. ¿Y cuál fue el tercero? Entre Holland y Smashing, ¿qué pusiste? Ay, no me puedo acordar. Stooges. Los Stooges. 1969. ¿Viste cómo estoy atento, no? ¿Viste la juventud? Aprobado. ¿Viste la Ahora está juventud? aprobado. La juventud. ¿Eh? Ahora Estás adentro, ahora loco. estás adentro. Espero que haya algo. Hay varias bandas punks del origen del punk que tienen en sus tienen canciones con nombre de año. Espero que salga alguna. Bueno. No sé. Si no es indie, no, dice Alejandro. Vamos arriba. Te escuchamos. Radiohead, vamos a pasar. Bien. Banda sueca. Es de los 2000, principio de los 2000 este tema. Y se llama 1995. 1995. Tenés una tarea para la semana que viene, a ver si conseguís un vinilo de Radiohead acá en Montevideo. Bueno, está bien. Lo voy a intentar. Gracias, Julia. Gracias, Guille. Gracias, chiquilines. Vamos todos esta noche a festejar. Qué lindo. Sí. Hasta el lunes. Quédense con las ganas. Presentó Banco República, 130 años de nuestro Banco País. 1995 is missing buses.